Si no quieres ir al asilo, agarra tus chivas y lárgate de mi casa. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Rodrigo me gritó en la cara un domingo de marzo, justo cuando el sol de la tarde pegaba más fuerte a través de la ventana de la cocina. No fue una petición. Fue un rugido que salió de la garganta de un hombre que yo ya no reconocía, con los ojos inyectados en sangre y una furia que no correspondía al niño que yo había arrullado. El grito rebotó en los azulejos de Talavera que yo misma había pagado hace años y se clavó directo en mi pecho, deteniendo mi corazón por un segundo que pareció eterno. Me quedé inmóvil frente al fregadero, con las manos arrugadas todavía cubiertas de espuma de jabón y el delantal empapado de agua fría, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies cansados. Fernanda, mi nuera, estaba parada en el marco de la puerta, recargada con esa arrogancia que solo tienen las personas que nunca han tenido que trabajar de verdad para ganarse el pan. Se cruzó de brazos y agitó la mano frente a su nariz como si espantara una mosca molesta o un olor nauseabundo. Luego soltó la frase que terminaría de romperme, una frase afilada como un bisturí. «Ay, Rodrigo, ya te lo dije 1000 veces. Esta casa apesta. Huele a viejo, a pomada de árnica, a encierro. Necesito espacio para respirar. O se va ella o me voy yo». Olor a viejo. Bajé la mirada y olí la manga de mi suéter. Solo olía al suavizante barato que usaba para lavar la ropa de ellos, a la cebolla que acababa de picar para su comida y al sudor de una mujer de 68 años que no ha parado de servirles. Pero para Fernanda mi simple existencia se había convertido en una contaminación, en una mancha sucia en su vida perfecta de señora bien de la colonia Narvarte. Antes de contarte cómo salí de esa casa y la sorpresa que dejó a todos con la boca abierta, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. No lloré. Curiosamente, en ese instante de humillación absoluta, mis lágrimas se secaron. Levanté la vista y miré a Rodrigo, ese hombre de 42 años, al que crié sola, viuda, cosiendo ajeno durante 32 años, para que no le faltara nada. Sus ojos evitaban los míos. Miraba al suelo, a sus zapatos, a cualquier lado menos a la madre que alguna vez vendió sus aretes de oro para bajarle la fiebre. Me di cuenta entonces de que no estaba viendo a un hombre, sino a un mandilón, un cobarde que prefería echar a su madre a la calle antes que contradecir a su esposa. «Está bien», dije, y mi voz salió con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Me voy». Me sequé las manos en el trapo de cocina, me quité el delantal despacio, doblándolo con cuidado sobre la mesa, como si fuera un día cualquiera. Pasé junto a Fernanda, que me miraba con una sonrisita triunfal, como si acabara de ganar un premio. No se movió ni un centímetro para dejarme pasar, obligándome a rozar la pared. «Apúrele, doña Elena», murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara, pero bajo para que Rodrigo no lo notara. «Ya tengo al arquitecto citado. Ese cuartucho va a quedar divino como mi nuevo vestidor. Por fin voy a tener donde poner mis zapatos». Subí las escaleras hacia el pequeño cuarto de servicio al fondo del pasillo. Era un espacio sin ventanas, húmedo, donde apenas cabía mi cama individual y un ropero de plástico. Ese había sido mi hogar durante los últimos 3 años, desde que vendí mi casa en Iztapalapa para darles el enganche de esta propiedad. Yo creí que estaba invirtiendo en mi familia, en un futuro rodeada de nietos. Qué equivocada estaba. No era la abuela. Era la criada que no cobraba sueldo, el mueble viejo que ya estorbaba. Saqué mi maleta de debajo de la cama. Era vieja, de vinil, con el cierre medio atorado. Comencé a meter mis cosas, mis vestidos de flores, 2 suéteres remendados y mi rosario. Cada objeto que tocaba pesaba toneladas de recuerdos. Tomé la foto de mi boda con Alberto, mi difunto esposo, fechada en 1980. Ahí estábamos, jóvenes, llenos de sueños. Si Alberto pudiera ver cómo su hijo nos estaba tratando, se volvería a morir de pura tristeza. «Ya casi, mamá». El grito de Rodrigo subió por las escaleras, impaciente, cargado de culpa mal disimulada. «El Uber está por llegar. Te pedí el viaje al asilo Santa María. Te esperan antes de las 5. El asilo Santa María. Conocía el lugar. Un sitio gris triste donde los ancianos se sentaban a ver pasar las horas esperando el final. Ese era el destino que mi hijo había elegido para mí. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue definitivo. No me llevé nada más. Dejé la televisión que yo compré, las sábanas que yo bordé, los muebles. Que se quedaran con todo.
Esas cosas compradas con mi sacrificio serían los fantasmas que los acecharían en esta casa. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón crujía como si la casa misma se quejara. Rodrigo estaba en la sala con las manos en los bolsillos nervioso. Fernanda estaba sentada en el sofá, limándose las uñas, fingiendo indiferencia, como si estuviera esperando que sacaran la basura. Me voy, dije, deteniéndome en la puerta principal. Gracias, Rodrigo. Gracias por enseñarme exactamente cuánto valgo para ti. Él abrió la boca para decir algo, tal vez una excusa, pero Fernanda le lanzó una mirada fulminante, y él volvió a bajar la cabeza. Un hombre sin columna vertebral. Abrí la puerta y salí. El sol de la Ciudad de México me golpeó en la cara. Los vecinos, como siempre, estaban al pendiente. Doña Juana, la del 14, se asomaba tras las cortinas. El señor de la tienda barría la banqueta muy despacio, estirando el cuello. El chisme corría rápido en Narvarte. Ya echaron a la doña pobre mujer. Sentí la vergüenza quemándome las mejillas. Me quedé parada en la acera aferrada al asa de mi maleta barata, esperando ese taxi de aplicación que me llevaría al olvido. Pero entonces algo cambió el ritmo de la tarde. Un sonido grave potente diferente al ruido habitual de los camiones y los claxones. Un auto negro inmenso y brillante dio la vuelta en la esquina y se deslizó por la calle como un tiburón en aguas tranquilas. No era un Uber, era una limusina. Una máquina de lujo y poder que parecía fuera de lugar en nuestra calle de clase media. El auto se detuvo suavemente justo frente a mí, bloqueando la entrada de la casa de Rodrigo. Los vecinos salieron de sus escondites. Rodrigo y Fernanda corrieron a la puerta con los ojos desorbitados. Fernanda soltó la lima de uñas. Nadie en nuestra vida conocía a alguien con un auto así. El chofer, un hombre impecable con traje y guantes, bajó y abrió la puerta trasera con una reverencia. De la oscuridad del interior emergió una figura. Un hombre alto de unos 70 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás, vistiendo un traje azul marino que gritaba dinero y distinción. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de oro. Era don Arturo, Arturo Mendoza. Escuché a Rodrigo jadear a mis espaldas. Don Arturo. El dueño de la constructora susurró pálido como un papel. Claro que lo conocía. Era una leyenda en la ciudad. Pero ¿qué hacía un magnate de Polanco en la puerta de mi hijo? Arturo ignoró a Rodrigo y a Fernanda, como si fueran invisibles. Caminó directamente hacia mí, sus zapatos de piel italiana, brillando sobre el asfalto sucio. Me miró a los ojos y en su mirada no había lástima por mi ropa vieja o mi maleta rota. Había calidez. Había respeto. Elena dijo con esa voz profunda que yo recordaba vagamente de hacía muchos años. He venido por ti. ¿Estás lista? Me quedé helada un segundo procesando la escena. Detrás de mí mis verdugos, frente a mí una mano extendida que prometía salvación. Miré a Rodrigo y a Fernanda. Ella estaba lívida, con la boca abierta, incapaz de procesar que la vieja apestosa estuviera siendo tratada como una reina. Rodrigo parecía a punto de desmayarse. No entendían nada. Creían que yo era una carga, un desperdicio. No sabían que para alguien más yo todavía valía la pena. Y entonces enderecé la espalda. Recuperé la dignidad que me habían robado a gritos. «Estoy lista», Arturo respondí, y mi voz sonó firme. El chofer tomó mi maleta vieja como si contuviera diamantes y la guardó en el maletero. Arturo me ofreció su brazo. Yo lo tomé sintiendo la tela fina de su saco bajo mis dedos ásperos. Antes de subir, me giré una última vez hacia mi hijo. «Adiós, Rodrigo. La casa es toda tuya. Disfrútala, mientras puedas». Subí al auto. La puerta se cerró con un sonido sólido, dejándolos fuera pequeños y confundidos en su propia banqueta. A través del vidrio polarizado, vi a Fernanda sacudir a Rodrigo por el brazo, gritándole preguntas que él no podía responder. Me recosté en el asiento de piel, el aroma a cuero y aire acondicionado me envolvió. Miré mis manos, esas manos de costurera que habían sangrado para construir esa casa. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de alivio. «¿A dónde vamos?», Elena preguntó a Arturo suavemente. «Lejos», dije mirando cómo la ciudad empezaba a pasar por la ventana. «Muy lejos de aquí». Lo que yo no sabía en ese momento es que ese viaje no era solo una huida. Era el comienzo de una guerra. Rodrigo pensaba que se había librado de mí, pero no sabía que al subirme a esa limusina estaba a punto de descubrir el secreto más oscuro que mi difunto esposo había guardado por años. Un secreto que involucraba millones de pesos.
y una traición que me helaría la sangre. Esta es solo la primera herida. Para no perderte el desenlace de esta justicia, únete a nuestra familia haciendo clic en el botón de suscripción. Tu presencia aquí es lo que nos da fuerza. La puerta de la limusina se cerró con un sonido seco hermético, como si acabara de sellar una bóveda de banco dejando fuera todo el ruido y la crueldad del mundo. En un segundo el escándalo de la colonia Narvarte desapareció. Ya no escuchaba los gritos histéricos de Fernanda, ni los ladridos de los perros callejeros, ni el murmullo venenoso de los vecinos chismosos. Dentro de ese auto, el silencio era absoluto, casi religioso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado que acariciaba mi piel acalorada. Respiré hondo llenando mis pulmones de un aire que no reconocía. Olía a cuero legítimo, a madera de caoba recién pulida y a una mezcla sutil de tabaco fino y loción cara. Era un aroma embriagador. Y entonces una risa amarga se me escapó de la garganta, una risa que sonó extraña en aquel lujo. Apenas 5 minutos antes, mi nuera se había tapado la nariz frente a mí, diciendo que yo apestaba a vejez, a pomada de árnica y a humedad. Me había hecho sentir como una basura podrida que necesitaba ser sacada a la calle para no infectar su preciosa casa. Pero aquí, sentada en estos asientos de piel que costaban más que todo el guardarropa de esa mujer, yo no olía a vejez, olía a dignidad. Olía a algo que había olvidado que existía: el respeto. Arturo se acomodó a mi lado, manteniendo una distancia prudente como un caballero de los de antes. No dijo nada, solo dio una señal discreta al chofer y el auto comenzó a deslizarse. No arrancó, simplemente se deslizó como un fantasma negro sobre el asfalto caliente. Miré por la ventana polarizada. Mi casa, esa fachada color crema con la bugambilia que yo misma planté y regué con tanto cariño, se iba haciendo pequeña. Vi a Rodrigo, mi hijo, mi sangre, parado en la banqueta, como un muñeco roto con las manos en los bolsillos, viendo cómo su madre desaparecía. Se veía minúsculo. Por primera vez en mi vida, no lo vi como mi bebé, sino como un hombre pequeño en un mundo demasiado grande para su cobardía. ¿Estás bien, Elena?, preguntó Arturo. Su voz era grave, calmada, el tipo de voz que te hace sentir que el techo no se te va a caer encima. No lo sé, Arturo, respondí sin dejar de mirar por la ventana hasta que mi casa desapareció tras una curva. Siento que estoy en una telenovela y que en cualquier momento el director va a gritar «¡Corte!» y me voy a despertar en mi catre en el cuarto de servicio. Arturo sonrió levemente y abrió un pequeño compartimento de madera frente a nosotros. Sacó una botella de agua fría. «Bebe. Tienes los labios secos. Lo que acabas de vivir. Nadie debería pasar por eso. Menos tú, que les diste todo». Tomé la botella. El frío del plástico me hizo reaccionar. Mis manos, esas manos llenas de manchas de la edad y cicatrices de pinchazos de aguja, temblaban ligeramente. Miré mis dedos deformados por la artritis y el trabajo duro. 32 años cosiendo vestidos de novia. 32 años encorvada sobre una máquina Singer para que Rodrigo pudiera ir a escuelas privadas, para que tuviera tenis de marca, para que nunca se sintiera menos que nadie. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me estás acompañando ahora? Tú también sientes que a veces tu voz es silenciada por aquellos que deberían escucharte. Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber quién está aquí conmigo en este viaje. El auto enfiló hacia el viaducto, y mientras la Ciudad de México desfilaba ante mis ojos, con sus edificios grises y su tráfico eterno, mi mente viajó 3 años atrás. Recordé el día que vendí mi casa en Iztapalapa. Era una casa humilde, sí, pero era mía. La había construido ladrillo a ladrillo con mi difunto Alberto. Pero Rodrigo llegó un día con esa cara de perro apaleado que sabe poner tan bien. «Mamá, Iztapalapa se está poniendo muy peligroso. Ya viste las noticias. Y Fernanda está embarazada. ¿Quieres que tu nieto crezca aquí?» Me tocó el punto débil. Mi nieto. Vendí mi casa. Le di 3 millones de pesos en la mano. «Pon la casa nueva a mi nombre, mamá. Es más fácil por los trámites del crédito hipotecario. Tú sabes que los bancos son complicados con la gente mayor», me dijo. Y yo, vieja, tonta vieja confiada, acepté. Le regalé mi patrimonio a cambio de una promesa de vejez tranquila, y esa tranquilidad terminó siendo un cuarto sin ventanas y una patada en el trasero. De repente el celular en mi bolso vibró como un animal furioso. El sonido rompió la paz del auto. Lo saqué. En la pantalla brillaba el nombre «Hijo». Estaba llamando. 1,
2, 3 veces. El teléfono vibraba en mi mano y cada vibración era como un golpe en mi pecho. ¿Qué quería? ¿Pedirme que volviera? ¿O insultarme por haberme subido al auto de un extraño? Mi dedo pulgar flotó sobre el botón verde. La costumbre de madre, el instinto de atenderlo, de resolverle la vida, era casi irresistible. No tienes que contestar si no quieres, dijo Arturo mirando al frente pero viendo todo. Ya no eres su empleada, Elena. Su empleada. Esas palabras me golpearon. Sí, eso es lo que he sido. Una sirvienta que además pagaba las cuentas. Apreté los dientes y deslicé el dedo hacia el botón rojo. Rechazar llamada. Luego apagué el teléfono por completo. La pantalla se fue a negro igual que mi relación con él. Entramos a Polanco. El paisaje cambió drásticamente. Las calles sucias y los cables de luz colgando desaparecieron reemplazados por avenidas arboladas, boutiques de diseñador y restaurantes donde un café cuesta lo que yo ganaba en un día de costura. El auto giró suavemente y entró en un edificio imponente, una torre de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Unos guardias de seguridad armados abrieron la reja negra y saludaron militarmente al ver el auto. Nos detuvimos frente al lobby de mármol. El chofer me abrió la puerta, y al bajar mis zapatos viejos de suela gastada hicieron un ruido vergonzoso sobre el piso pulido. Un portero joven vestido con un uniforme que parecía de general corrió hacia nosotros. Yo me encogí instintivamente, esperando una mirada de desdén, esperando que me dijera que la entrada de servicio estaba por atrás como tantas veces me había insinuado Fernanda cuando iban sus amigas ricas a visitarla. «Buenas tardes, don Arturo», dijo el muchacho, y luego se giró hacia mí. Me miró a los ojos, sonrió y se inclinó levemente. «Bienvenida, señora. Es un honor tenerla aquí. Permítame ayudarla con su bolso». «Señora». «No, abuela, no, doña, no oiga». «Señora». Con respeto, con dignidad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que un extraño me tratara con más humanidad que la mujer que vivía bajo mi techo y comía de mi mesa? Fernanda me llamaba estorbo cuando creía que yo no escuchaba. Este muchacho me trataba como a una reina. Subimos en el elevador privado. Las paredes eran de espejo y bronce. Me vi reflejada una mujer baja con el cabello gris recogido en un chongo desordenado, abrazando un bolso viejo como si fuera un salvavidas. Arturo, a mi lado impecable en su traje azul, parecía de otro planeta. «¿Por qué haces esto, Arturo?», pregunté en voz baja sin atreverme a mirarlo. «Por lástima, porque si es por lástima prefiero bajarme aquí mismo». Arturo se giró. Sus ojos castaños brillaron con una intensidad que me asustó. «Nunca te he tenido lástima, Elena. Te he tenido admiración. Y te he tenido paciencia». Las puertas se abrieron directamente al penthouse. Si el lobby me había impresionado esto, me dejó sin aliento. Era un espacio inmenso abierto con techos de doble altura. Un ventanal de piso a techo mostraba toda la Ciudad de México a nuestros pies brillando bajo el sol del atardecer como un mar de oro y concreto. Los muebles eran modernos de colores neutros, todo gritaba elegancia y soledad. «Tu habitación está a la derecha», señaló Arturo. «Tiene baño propio y vista al Parque Chapultepec. Espero que sea un poco más cómoda que el cuarto de servicio donde te tenían». Me giré bruscamente hacia él. El corazón me latía desbocado. «¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes dónde dormía?». Arturo caminó hacia una pequeña barra de bar y se sirvió un vaso de agua. Suspiró como si lo que fuera a decir le pesara. «Porque te he estado vigilando, Elena. No como un acosador, sino como alguien que se preocupa. Tengo informes. Sé que vendiste tu casa. Sé que Rodrigo te quitó el control de tu dinero. Y sé». Hizo una pausa apretando el vaso con fuerza. «Sé que esa mujer Fernanda te hace lavar su ropa interior a mano porque dice que la lavadora la estropea mientras ella se pasa el día en el salón de belleza». La vergüenza me quemó la cara. Sentí que me desnudaban. Él lo sabía. Sabía lo bajo que yo había caído. Sabía que yo había permitido que me pisotearan. «¿Y por qué no hiciste nada antes?», susurré, con los ojos llenos de lágrimas de humillación. «Porque tú no estabas lista», respondió él suavemente, acercándose a mí pero sin tocarme. «Si yo hubiera venido hace un mes, me habrías cerrado la puerta. Habrías defendido a tu hijo. Necesitabas verlos como realmente son. Necesitabas que te rompieran el corazón para poder abrir los ojos». Tenía razón. Dios sabe que tenía razón. Si él hubiera venido antes, yo habría defendido a Rodrigo. Habría dicho:
Es que está estresado, es que la situación está difícil. Tuve que ser expulsada como un perro para entender que mi hijo era el dueño de la patada. Arturo dejó el vaso en la mesa y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Pero Elena, esto no es solo sobre salvarte. Hay algo más, algo que no sabes. ¿Qué cosa?, pregunté, sintiendo un mal presentimiento en el estómago. Mañana vendrá mi abogado, el licenciado Ottavio. Él maneja los asuntos antiguos de la empresa que fundé con tu esposo Alberto. Arturo se acercó un paso más. ¿Tú crees que Alberto murió dejándote solo una pensión y esa casita en Iztapalapa, verdad? Eso es lo que Rodrigo te dijo. Sí. Alberto solo era un capataz. Balbucé. No, Elena. Alberto era mi socio. Tenía el 40% de las acciones iniciales, y cuando murió eso valía una fortuna. La voz de Arturo se volvió dura, cortante como el acero. Rodrigo lo sabía. Y mañana te voy a mostrar cómo tu propio hijo no solo te robó tu casa, sino que te robó millones. Millones que eran tuyos. Me quedé paralizada. La ciudad iluminada detrás de mí pareció girar. Millones, socio. Mi Alberto y Rodrigo. Rodrigo lo sabía. De repente la tristeza desapareció. Fue reemplazada por algo frío, duro y afilado. Si lo que Arturo decía era verdad, entonces Rodrigo no solo era un mal hijo, era un ladrón, y yo había estado durmiendo bajo el techo de quien me había saqueado. Mañana, dije, y mi voz sonó irreconocible, firme y peligrosa. Quiero ver esos papeles mañana mismo. Arturo asintió. La guerra apenas comenzaba. Esa primera noche, en el penthouse de Arturo, no dormí. ¿Cómo iba a dormir? Mi cuerpo descansaba sobre sábanas de seda egipcia, que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un año entero, pero mi alma seguía tirada en la banqueta sucia de la colonia Narvarte, junto a ese maleta de plástico roto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rodrigo. No la cara del hombre cruel que me había echado, sino la cara del niño de 6 años, que me prometía que cuando fuera grande me compraría un palacio. Bueno, el palacio existía, pero él me había expulsado de él para que su mujer tuviera un vestidor más grande. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta como si hubiera tragado ácido. Me levanté antes del amanecer. La Ciudad de México a mis pies era un mar de luces moribundas, indiferente a mi dolor. Caminé descalza por el piso de madera pulida hasta la cocina. Arturo ya estaba allí. Llevaba una bata de seda azul marino y estaba preparando café. El olor a grano recién molido inundó el aire, un aroma rico y profundo que contrastaba violentamente con el olor a humedad y naftalina de mi antiguo cuartucho. «Buenos días», Elena dijo sin girarse, como si supiera que estaba ahí por el sonido de mi respiración. Lista para la verdad. Me senté en uno de los taburetes altos de la barra de mármol. Mis manos ásperas y llenas de cicatrices por los pinchazos de aguja parecían intrusas sobre esa superficie perfecta. «¿Qué verdad, Arturo? Que soy una vieja tonta que crió a un monstruo. Eso ya lo sé». Arturo se dio la vuelta y me puso una taza de café enfrente. Me miró con una intensidad que me hizo bajar la vista. «No, Elena, esa no es la verdad. La verdad es que tú has estado viviendo una mentira diseñada por las dos personas en las que más confiabas». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el timbre del elevador privado sonó. Un sonido discreto, pero que en el silencio de la mañana resonó como un disparo. Las puertas se abrieron y entró un hombre bajo calvo, con gafas gruesas y un portafolio de cuero desgastado que parecía pesarle una tonelada. «Él es el licenciado Ottavio», presentó Arturo. «Fue el abogado de Alberto. Y el mío». El licenciado Ottavio me saludó con una reverencia exagerada, casi nerviosa. Se sentó frente a mí y colocó el portafolio sobre la mesa como si estuviera depositando una bomba. Y vaya si lo era. «Doña Elena», comenzó Ottavio limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Antes de empezar, necesito que se prepare. Lo que vamos a discutir aquí cambia la historia de los últimos 13 años de su vida». «Hable de una vez», dije sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. «Ya no me queda nada que perder». Ottavio abrió la carpeta. El primer documento tenía un sello oficial y la firma de mi difunto esposo, Alberto. «Doña Elena, cuando su esposo falleció hace 13 años, ¿qué le dijo su hijo Rodrigo sobre la herencia?» Cerré los ojos, recordando aquel día gris en el funeral. Rodrigo me abrazaba llorando. «Papá no dejó nada, mamá. Solo deudas y la casa vieja. La empresa donde trabajaba quebró. Pero no te preocupes. Yo me encargo de todo». Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle a mi hijo
que lloraba la muerte de su padre en mi hombro. Me dijo que Alberto solo era un capataz, que no dejó nada más que deudas, respondí. Arturo soltó un bufido de indignación y golpeó la mesa con el puño. Otavio me miró con lástima. Eso es mentira, señora. Alberto no era un simple capataz. Alberto era socio fundador de Materiales y Construcciones del Valle. Poseía el 40% de las acciones. El otro 60% es del señor Arturo. Me quedé paralizada. Socio mi Alberto. El hombre que llegaba a casa con las botas llenas de cemento y las manos agrietadas. Esas acciones, continuó Otavio, señalando un número en el papel. En el momento de su muerte valían aproximadamente 4.2 millones de pesos. Y según el testamento de Alberto, la mitad era para Rodrigo y la otra mitad, 2.1 millones de pesos, eran exclusivamente para usted, doña Elena, para asegurar su vejez, 2.100.000 pesos. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador desapareció. Solo escuchaba el latido ensordecedor de mi corazón en mis oídos. 2 millones. Mientras yo cocía dobladillos por 50 pesos. Mientras yo comía frijoles refritos 3 días seguidos para que a mis nietos no les faltara carne. Mientras Rodrigo me pedía prestado mis ahorros de la costura para pagar la luz. No. No puede ser. Susurré sintiendo que me faltaba el aire. Rodrigo me dijo que no había dinero. Él me cuida. Él no la cuida, Elena. Él la saquea. Interrumpió Arturo con voz dura. Otavio, enséñale el documento de 2022. Otavio sacó otro papel. Era un documento notarial, y al final de la página estaba mi firma, una firma temblorosa hecha con prisa. Reconocí el día. Fue hace 2 años. Rodrigo llegó a casa con un ramo de rosas baratas y una sonrisa encantadora. Mamá, necesito que firmes esto. Es para actualizar el seguro médico del IMSS y poner la casa a mi nombre para que paguemos menos impuestos. Es un trámite aburrido pero necesario. Yo no tenía mis lentes. Confiaba en él. Firmé donde él puso su dedo. Esto no es un seguro médico, explicó Otavio con gravedad. Esto es un poder notarial irrevocable de dominio. Con esta firma usted le dio permiso a Rodrigo para vender, ceder y cobrar cualquier bien a su nombre. Y eso hizo. 3 semanas después de que usted firmó esto, Rodrigo vendió su 20% de las acciones a un grupo inversor fantasma. Cobró su parte y la de usted. Se embolsó más de 4 millones de pesos en total. Sentí ganas de vomitar. Me llevé la mano a la boca conteniendo las náuseas. No era solo el robo, era la traición. Había usado mi confianza, mi amor de madre, mi ceguera emocional, como un arma para desvalijarme. Me había robado mientras me besaba en la frente. ¿Y el dinero?, pregunté con un hilo de voz, aunque ya temía la respuesta. ¿Dónde está ese dinero? Arturo se acercó a la ventana dándome la espalda como si le doliera ver mi destrucción. Eso es lo peor, Elena. Si lo hubiera invertido, si hubiera comprado algo útil. Pero no, Rodrigo gastó tu futuro en lujos para esa mujer. Otavio desplegó una lista de movimientos bancarios. Compra de camioneta BMW, 1.2 millones. Viajes a Europa y Cancún, 800.000. Bolsos de diseñador. Joyas, restaurantes de lujo. Membresías en clubes de golf. Doña Elena, su hijo y su nuera han estado viviendo como reyes con el dinero que su esposo ganó con el sudor de su frente para usted. Se han comido su vejez en cenas de 5.000 pesos. Recordé a Fernanda. Recordé cómo se burlaba de mis zapatos viejos. Ay, suegra, debería comprarse algo mejor. Pero ya sabe cómo está la economía, me decía, mientras acariciaba su bolso. Prada. Ella sabía. Por supuesto que sabía. Se estaban riendo de mí. Estaban bebiendo champán, comprado con mi dinero, mientras me servían agua del grifo. Una furia fría desconocida empezó a subir desde mis pies hasta mi cabeza. No era la furia caliente de los gritos. Era una furia helada, calculada, letal. Mis lágrimas se secaron al instante. Me vi reflejada en el mármol de la mesa una mujer vieja, cansada, pero ya no estúpida. Me robaron, dije, y mi voz sonó extraña, metálica. Me robaron mi casa, me robaron mi dinero, y me robaron a mi hijo porque el hombre que hizo esto no es el niño que yo crié. Ese niño murió. Esto es fraude, abuso de confianza y desfalco, dijo Otavio cerrando la carpeta. Podemos demandar. Podemos anular ese poder demostrando que hubo dolo y mala fe.
Podemos recuperar lo que quede, aunque me temo que han gastado gran parte. Pero para eso, Elena, necesitas estar dispuesta a ver a tu hijo en el banquillo de los acusados, posiblemente en la cárcel. Miré a Arturo. Él me observaba con preocupación esperando que me derrumbara, que dijera que no podía hacerle eso a mi propia sangre. Pero Arturo no entendía algo. Una madre perdona errores, perdona olvidos, perdona malas palabras. Pero una madre no perdona la burla. No perdona que se rían del sacrificio de su marido muerto. Alberto murió trabajando en esas obras. Sus pulmones se llenaron de polvo de cemento para que yo estuviera bien. Y Rodrigo se había limpiado los pies con ese sacrificio. Hágalo, licenciado, dije levantando la barbilla. Prepare la demanda. Quiero cada centavo de vuelta, con intereses, con daños y perjuicios. Quiero que se queden sin nada. Quiero que sientan el frío que yo sentí cuando me echaron a la calle. Arturo sonrió levemente. Esa es la actitud. Pero Elena, espera. Si esto te ha dolido, lo que viene ahora te va a dar la estocada final para que no te tiemble la mano. ¿Hay más?, pregunté incrédula. ¿Qué más pueden haberme hecho? El dinero no fue lo único que desapareció, ¿verdad?, preguntó Arturo suavemente. ¿Recuerdas el collar de filigrana de tu abuela, ese que dijiste que se perdió hace 6 meses, y por el cual Fernanda despidió a la muchacha del servicio? Mi corazón se detuvo. El collar, mi tesoro más preciado. Juana, la empleada doméstica, fue despedida acusada de ladrona, humillada por Fernanda. Yo no pude defenderla. Sí, susurré. Arturo sacó un sobre amarillo. Mi investigador privado no solo rastreó las cuentas bancarias, rastreó a Fernanda, y resulta que tu nuera tiene una vida secreta muy costosa, una vida que tu hijo, el gran empresario de mentira, ni siquiera sospecha. Él deslizó una foto sobre la mesa. No eran números, era una imagen granulada tomada desde lejos pero clara. Fernanda estaba en la terraza de un café, y no estaba sola. Un hombre joven musculoso con tatuajes en los brazos le besaba la mano, y en la muñeca de Fernanda brillaba algo que reconocí al instante, algo que me hizo gritar de dolor y rabia. No era mi collar. Era el dinero de mi collar convertido en un reloj caro para su amante. Prepárate, Elena, dijo Arturo. Su voz era un susurro peligroso. Porque vamos a destapar una alcantarilla, y el olor va a ser insoportable. Pero es necesario para que limpies tu casa. Tomé la foto. Mis manos ya no temblaban, estaban cerradas en puños. Rodrigo me había robado, sí, pero Fernanda. Fernanda me había destrozado y se estaba burlando de mi hijo al mismo tiempo. Eran una pareja de parásitos, y yo iba a ser el veneno que los exterminara. El sonido de la pluma fuente rasgando el papel fue el ruido más fuerte que había escuchado en mi vida. Más fuerte que los gritos de Rodrigo, más fuerte que el portazo que me dieron ayer. En ese silencio sepulcral del penthouse, mi firma, Elena Ramírez de Mendoza, quedó plasmada en tinta azul oscura al final de la demanda. No era solo un garabato legal. Sentí con un escalofrío que me recorrió la espina dorsal que estaba firmando el acta de defunción de mi relación con mi hijo. El licenciado Otavio retiró el documento con cuidado como si fuera un explosivo a punto de estallar. Está hecho, doña Elena. Con esto iniciamos el proceso civil por fraude, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito. Rodrigo será notificado en 48 horas. Me dejé caer en el respaldo de la silla de cuero sintiendo que mis pulmones se vaciaban de aire. Mis manos temblaban, no por miedo sino por esa mezcla tóxica de adrenalina y dolor que solo una madre traicionada conoce. Arturo se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Su toque era cálido, firme, un ancla en medio de mi tormenta emocional. ¿Hice lo correcto, Arturo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Soy una mala madre por querer ver a mi hijo ante un juez. No, Elena, respondió él, mirándome a los ojos con esa intensidad que a veces me desarmaba. Eres una madre que está enseñando la lección que debió enseñar hace 20 años. Una mala madre permite que su hijo se convierta en un delincuente. Una buena madre lo detiene aunque le rompa el corazón hacerlo. Tenía razón. Pero la razón no quita el dolor. Cerré los ojos y de repente una memoria me golpeó, con la fuerza de una bofetada. No era un recuerdo lejano, sino uno de hace apenas 6 meses. Estábamos en la cocina de mi antigua casa, esa cocina que yo mantenía impecable. Rodrigo había entrado con esa cara de angustia que siempre usaba cuando quería algo. Mamá, necesito que me ayudes.
Es de vida o muerte, me había dicho tomándome las manos con las suyas que estaban suaves sin callos, manos de quien nunca ha cargado un ladrillo. La empresa tiene un problema de flujo de caja. Si no pago 50,000 pesos a un proveedor, hoy me van a demandar. Voy a perderlo todo. Por favor, mamá, préstame de tus ahorros. Te lo devuelvo el mes que viene, te lo juro por la memoria de mi papá. Por la memoria de su padre. Se atrevió a jurar por Alberto. Y yo, vieja estúpida, fui a mi cuarto. Saqué el dinero que tenía escondido bajo el colchón, dinero que había juntado centavo a centavo, cosiendo bastillas y pegando botones hasta la madrugada, y se lo di. 50,000 pesos. Era todo lo que tenía para emergencias médicas. Ahora sé la verdad. En ese momento, él ya había vendido las acciones. Él ya tenía 2,3 millones de pesos en su cuenta secreta. Me pidió mis miserables ahorros no porque los necesitara, sino porque podía. Porque para él y para Fernanda, yo no era su madre. Yo era un recurso más, un cajero automático que también lavaba la ropa y hacía de comer. La rabia me hizo abrir los ojos de golpe. Miré a Otavio. Quiero que agregue algo a la demanda, licenciado. Quiero que investigue cada centavo que le di prestado en los últimos 3 años. Cada vez que me pidió para la luz, para la gasolina, para la supuesta colegiatura de los niños, quiero que sepa que no he olvidado nada. Lo haremos, Elena. Recuperaremos hasta el último peso, prometió Otavio, guardando los papeles en su maletín. Pero el dinero no era lo único que me atormentaba. Había algo más oscuro, algo que me carcomía por dentro, y que hasta ahora no me había atrevido a decir en voz alta. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La Ciudad de México brillaba bajo el sol indiferente a mis tragedias. Arturo, dije sin voltearme. ¿Tu investigador? ¿Puede averiguar qué pasó con las joyas? Hubo un silencio tenso en la habitación. Sabía que Arturo conocía la historia, pero necesitaba decirla yo misma para exorcizar el demonio de la culpa. El rosario de mi madre, continuó mi voz quebrándose. Era de oro y perlas naturales. No valía una fortuna en dinero, tal vez unos 20,000 o 30,000 pesos, pero para mí era sagrado. Mi madre lo sostuvo cuando murió. Yo lo sostuve cuando nació Rodrigo. Hace 4 meses, el rosario desapareció de mi cajón. Yo me volví loca buscándolo. Lloré, recé a San Antonio, volteé el colchón. Fernanda, mi nuera, solo me miraba desde el sofá mientras se limaba las uñas con esa expresión de fastidio que siempre tenía cuando yo hacía drama. Ay, suegra, seguro lo tiró a la basura sin querer. Ya sabe que a su edad la memoria falla, me dijo con ese tono condescendiente que me hacía sentir pequeña y senil. Pero luego su mirada se posó en Juana, la muchacha que nos ayudaba con la limpieza 2 veces por semana. Juana era una joven indígena humilde, honesta a carta cabal, que trabajaba duro para mantener a sus 2 hijos. O tal vez, dijo Fernanda, levantando una ceja perfectamente depilada, tal vez alguien con manos largas lo tomó. Lo que siguió fue una pesadilla que me ha perseguido cada noche. Fernanda acusó a Juana. Le gritó, la llamó ladrona naca muerta de hambre. Le vació la bolsa en el suelo de la cocina humillándola. Juana lloraba negando todo, suplicándome con la mirada. Doña Elena, usted me conoce. Yo no lo tomé. ¿Y qué hice yo? Yo, la mujer que se dice justa, la mujer que va a misa los domingos. Yo me quedé callada. Me quedé parada ahí, paralizada por el miedo a contradecir a mi nuera, miedo a que Rodrigo se enojara conmigo por defender a la sirvienta en lugar de a su esposa. Dejé que Fernanda corriera a Juana sin pagarle la semana, amenazándola con llamar a la policía si volvía a poner un pie en la colonia. Sacrifiqué a una inocente para mantener una paz falsa en mi hogar. Y esa culpa pesa más que cualquier robo. No fue Juana, ¿verdad?, pregunté girándome hacia Arturo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de vergüenza, no de autocompasión. Arturo se acercó a la mesa de centro y tomó una carpeta amarilla que no había abierto antes. Su rostro estaba endurecido, sus mandíbulas tensas. No, Elena, no fue Juana. Y tú lo sabías. En el fondo cierto sabías que en esa casa solo había una ladrona, pero tenía la piel blanca y usaba perfume caro. Arturo abrió la carpeta y sacó un recibo. Un simple papel térmico arrugado. Me lo extendió. Mis manos temblaron al tomarlo. Era un comprobante de El Monte de Piedad, la casa de empeño más grande del centro histórico. Artículo rosario de oro 18K, con perlas. Monto entregado 23,00 pesos. Fecha 12 de noviembre. Un día antes de que Fernanda despidiera a Juana.
Nombre del pignorante Fernanda Castillo. Ahí estaba. La prueba irrefutable. Mi nuera había robado mi tesoro más sagrado, lo había malbaratado en una casa de empeño, y luego con la sangre fría de una psicópata había culpado a una muchacha pobre para cubrir su rastro. Y. Rodrigo. ¿Rodrigo sabía esto, o era tan ciego que no veía el monstruo con el que dormía? Maldita sea, susurré arrugando el papel en mi puño, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Maldita sea ella, y maldita sea yo por permitirlo. Hay más, Elena advirtió a Arturo. Su tono me alertó. Había algo peligroso en su voz, algo que me decía que el rosario era solo la punta del iceberg. Ese recibo nos llevó a investigar qué hizo Fernanda con esos 2300 pesos en efectivo. Porque no los depositó en el banco. No compró comida. No pagó deudas. ¿Qué hizo? Se compró otro bolso falso para presumir con sus amigas ricas. Escupí con veneno. Ojalá fuera eso, dijo Arturo. Caminó hacia mí y me tomó de los brazos obligándome a mirarlo. Elena, necesito que seas fuerte. Lo que vas a ver ahora va a destruir la poca imagen que te quedaba de la familia de tu hijo. Pero es necesario. Es el arma que necesitas para ganar la guerra. Me soltó y sacó una serie de fotografías de la carpeta. Las puso sobre la mesa, una por una, como cartas de una baraja maldita. En la primera foto, Fernanda estaba sentada en una terraza de la zona rosa. Llevaba gafas de sol y ese sombrero ridículo que usaba para sentirse europea. Pero no estaba sola. En la segunda foto, Fernanda estaba riendo, echando la cabeza hacia atrás, con una coquetería que yo jamás le había visto con mi hijo. En la tercera foto, una mano masculina joven, fuerte y tatuada, sostenía la mano de Fernanda sobre la mesa, y en la muñeca de ella brillaba un reloj inteligente nuevo. El dinero del rosario de tu madre no fue para ella, explicó Arturo con frialdad clínica. Fue para él. Se llama Javier. Tiene 28 años. Es entrenador personal en un gimnasio de la colonia Condesa. Fernanda. Fernanda es su patrocinadora. El mundo se inclinó. Me tuve que agarrar de la mesa para no caer. Mi nuera, la mujer que me llamaba carga, la mujer que despreciaba a los pobres, la mujer que exigía que mi hijo trabajara hasta tarde para mantener su nivel de vida. Estaba usando el dinero robado a su suegra para pagarle caprichos a un amante 15 años menor que ella. Una risa histérica burbujeó en mi garganta. Era tan grotesco, tan sucio que resultaba cómico. Rodrigo, mi hijo, el gran señor que me había echado de casa, estaba siendo engañado bajo sus propias narices. Él creía que tenía el control, que era el rey de su castillo, pero solo era el bufón de la corte de su esposa. ¿Rodrigo lo sabe?, pregunté mirando la foto del amante. El chico era guapo de esa manera vulgar que a Fernanda parecía gustarle en secreto. No tiene ni idea, respondió Arturo. Él cree que ella va a clases de yoga y a tomar el té con sus amigas de la alta sociedad. No sabe que ella está pagando la renta del departamento de este muchacho con el dinero que te robaron a ti. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Arturo. Ya no había lágrimas. Las lágrimas se habían evaporado con el calor de mi furia. Me sentía poderosa. Por primera vez en años, yo tenía el control, tenía la verdad. Y la verdad, como dicen, nos hará libres, pero primero nos va a hacer miserables. A ellos los va a destruir. ¿Qué quieres hacer?, Elena preguntó a Arturo. ¿Quieres ir a la policía? ¿Quieres mostrárselo a Rodrigo? ¿Ahora mismo? Pensé en ello. Podría llamar a Rodrigo. Podría gritarle la verdad por teléfono. Pero eso sería demasiado fácil. Sería un desperdicio. La venganza, aprendí en ese instante, es un plato que se sirve frío y en vajilla de porcelana. No dije, alisando mi vestido con una calma que me asustó. No le voy a decir nada por teléfono. Quiero verles la cara. Quiero ver cómo se les cae la máscara a pedazos cuando ponga estas fotos sobre la mesa. Caminé hacia el espejo de la entrada. Miré mi reflejo. La mujer vieja y cansada seguía ahí, pero había algo diferente en sus ojos. Había fuego. Arturo, dije dándome la vuelta. Necesito un favor más. No puedo ir a enfrentarlos viéndome así como la vieja sirvienta que ellos creen que soy. Si voy a destruir su mundo, quiero hacerlo viéndome como la dueña de todo. Arturo sonrió, una sonrisa lobuna que prometía caos. Tengo a los mejores estilistas de Polanco a una llamada de distancia. Mañana, Elena, cuando entres a ese restaurante, tu propio hijo no va a saber qué lo golpeó. Tomé la foto de Fernanda y su amante y la guardé en mi bolso.
Disfruta tus últimos días de reina Fernanda, pensé. Porque la viuda negra acaba de despertar y tiene mucha hambre. ¿Tú perdonarías una traición así? ¿O harías lo mismo que Elena? Déjame tu opinión en los comentarios y dime si estás listo para ver caer a los villanos. No olvides dejar tu like si quieres ver el cambio de imagen de Elena en la próxima parte. Esto apenas comienza. Si creen que el dolor de ser expulsada de mi propia casa fue lo peor que me podía pasar, se equivocan. Hay un dolor más agudo, más venenoso, el dolor de la lástima. No lástima por mí misma, esa ya la había quemado en la hoguera de mi furia, sino lástima por mi verdugo, lástima por Rodrigo, mi hijo, el hombre que me miró con desprecio mientras me echaba a la calle, sin saber que él también estaba siendo devorado por la misma serpiente que dormía en su cama. Arturo desplegó el resto del informe sobre la mesa de cristal del penthouse. Era la mañana siguiente a mi llegada, y el sol de la Ciudad de México entraba a raudales iluminando la sordidez de las fotografías esparcidas frente a mí. El investigador privado, un hombre bajito y discreto llamado señor Cárdenas, permanecía de pie en una esquina, con las manos cruzadas esperando mi reacción. Javier Méndez leyó a Arturo señalando la foto del muchacho musculoso que sostenía la mano de mi nuera. 28 años. Entrenador personal en el gimnasio Energy de la Condesa, donde Fernanda va supuestamente a pilates 3 veces por semana. Pero el informe de asistencia muestra que ella rara vez entra a las clases. Se ven en el estacionamiento y de ahí se van. ¿A dónde?, pregunté sintiendo un sabor metálico en la boca. No a lugares que coincidan con su supuesta clase alta, intervino Cárdenas con voz rasposa. Van a moteles de paso en Tlalpan, de esos que cobran 300 pesos por 4 horas. Es irónico. No, ella roba millones, exige lujos, pero se revuelca en sábanas baratas. La vulgaridad de la situación me golpeó. Fernanda, la mujer que me prohibía sentarme en su sofá blanco para no ensuciarlo, la que arrugaba la nariz, si yo cocinaba algo con mucho ajo, se estaba escondiendo en tugurios de mala muerte, con un muchacho que tenía la edad para ser su hijo. Menor. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue el adulterio en sí, fue el dinero. Arturo me pasó los estados de cuenta bancarios de Fernanda. Eran una carnicería financiera. Mira esto, Elena, dijo apuntando con su dedo índice a una serie de transferencias. Aquí están los 23,000 pesos de tu rosario, transferidos a la cuenta de Javier al día siguiente del empeño. Concepto ayuda médica. Mentira. Fue el enganche para una motocicleta. Mis ojos recorrieron la lista. Era interminable. Liverpool, 15,000 pesos, ropa de hombre talla mediana. Rodrigo es talla grande. Agencia de viajes, 45,000 pesos, fin de semana en Acapulco. Rodrigo estaba en un viaje de negocios en Monterrey ese mismo fin de semana. Transferencia directa a Javier, 10,000 pesos. Mensual, fijo. Es su patrocinadora, susurré sintiendo asco. Ella lo mantiene. Mi hijo trabaja, roba a su madre, vende el legado de su padre. ¿Para qué? Para que su esposa pueda mantener a un gigoló de gimnasio. Exactamente, confirmó Arturo. Rodrigo no es el rey de su castillo, Elena. Es el cornudo más grande de la colonia Narvarte. Y lo peor es que él cree que ella lo adora. Cree que sus gastos excesivos son porque ella es de buena familia y necesita mantener el estatus. En este momento de dolor, tu like es tu apoyo para Elena. ¿Alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas para descubrir una verdad tan sucia? Deja tu like si crees que la verdad, aunque duela, es necesaria. Me levanté y caminé por la sala, incapaz de quedarme quieta. La imagen de Rodrigo trabajando hasta tarde, estresado, gritándome porque el dinero no alcanza, me vino a la mente. Él era un monstruo conmigo, sí. Un hijo ingrato, un ladrón. Pero ver cómo Fernanda le veía la cara de estúpido me provocaba una furia maternal primitiva. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a burlarse de mi hijo, excepto yo. Hay algo más, dijo Cárdenas, sacando una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Pude acercarme a ellos en un café la semana pasada. Fernanda habla mucho y muy alto cuando cree que nadie importante la escucha. Tienen que oír esto. Presionó el botón de reproducción. Hubo un momento de estática, y luego la voz inconfundible de mi nuera llenó la habitación, clara, chillona y destilando veneno. «¡Ay, Javier, no seas impaciente, mi amor!», decía la voz de Fernanda, seguida de una risita coqueta que me revolvió el estómago. «Ya casi convenzo al idiota de Rodrigo para que vendamos la casa. Dice que quiere invertir en un negocio nuevo,
pero yo le dije que mejor nos mudemos a un departamento rentado en Polanco y usemos el capital para vivir la vida. Es tan manejable, es como un perrito faldero. Solo tengo que llorar un poco, decirle que me siento insegura y pum, firma lo que sea. La voz de Javier respondió grave y burlona. ¿Y la vieja? La mamá. Uf. Esa vieja momia es el único problema, respondió Fernanda, y sentí como si me clavaran un puñal en el pecho al escucharme descrita así. Pero ya la tengo harta. Le hago la vida imposible. Le escondo sus cosas, le digo que huele mal. Rodrigo ya está a punto de quebrarse. En cuanto la mandemos al asilo, o se muera de un coraje, todo el dinero será nuestro bebé. Y entonces tú y yo nos vamos a Europa lejos de este perdedor y su madre apestosa. La grabación terminó con un clic. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Me dejé caer en el sofá. Esa vieja momia, así me llamaba. Y a Rodrigo, idiota perrito faldero perdedor. Ella no lo amaba, nunca lo amó. Solo amaba lo que podía sacar de él. Y Rodrigo, en su afán de complacerla en su desesperación por retener a una mujer que él consideraba fuera de su liga, había destruido a su propia madre. Se están burlando de nosotros, Arturo, dije levantando la vista. Mis ojos ya no lloraban. Estaban secos y ardían. Se están riendo de los Mendoza. Ella cree que somos basura. Cree que Rodrigo es un tonto útil y que yo soy un estorbo desechable. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Arturo cruzando los brazos, observándome con esa mirada analítica que tanto me gustaba y me asustaba. Me puse de pie. Fui hasta el espejo de cuerpo entero que adornaba la entrada. Miré mi reflejo, vi el vestido gris y desgastado el cabello recogido en un chongo triste, la postura encorvada de quien ha pasado años pidiendo perdón por existir. Fernanda tenía razón, en una cosa parecía una momia, una mujer derrotada, pero eso se acababa hoy. Lo primero que voy a hacer, dije girándome hacia ellos, es matar a Elena, la costurera sumisa. Esa mujer ya no existe. Murió en el momento en que escuchó esa grabación. Caminé hacia la mesa y tomé la carpeta con las pruebas. Quiero esa cena, Arturo. Quiero invitarlos al mejor restaurante de la ciudad, al Fasano. Quiero que Fernanda se ponga su mejor vestido, ese que compró con mi dinero. Quiero que Rodrigo se sienta orgulloso de ir a un lugar caro. ¿Y tú?, preguntó él. Yo voy a llegar tarde, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y cuando llegue, no van a ver a la vieja momia, van a ver a la dueña de su destino. Arturo asintió y sacó su teléfono. Llamaré a mi estilista personal y a mi sastre. Si vas a ir a la guerra, Elena, vas a ir con armadura de seda y diamantes. Esa tarde fue una tortura deliciosa. 3 personas trabajaron en mí. Me cortaron el cabello quitando ese chongo de abuela y dándome un corte moderno elegante que dejaba ver mi cuello y mis aretes. Maquillaron mis arrugas, no para esconderlas, sino para resaltarlas como líneas de carácter y poder. Arturo me eligió un vestido. No era de flores ni de colores pastel. Era un vestido azul noche de seda salvaje que caía sobre mi cuerpo con una elegancia que yo no sabía que poseía. Y luego sacó una caja de terciopelo. Esto no es robado, dijo poniéndome un collar de diamantes y zafiros alrededor del cuello. Era de mi madre. Quiero que lo uses esta noche. Quiero que cuando Fernanda te mire, sepa que nunca ni en 1000 vidas podrá tener la clase que tú tienes ahora. Me miré al espejo una última vez antes de salir. La mujer que me devolvía la mirada me asustó. Era imponente. Era fría. Era una matriarca. ¿Estás lista?, preguntó Arturo ofreciéndome su brazo. Más que lista, respondí tomando mi bolso de mano, donde en lugar de pañuelos y dulces para mis nietos, llevaba la demanda judicial y las fotos de la traición. Vamos a cenar. Tengo mucha hambre de justicia. Subimos a la limusina. Mientras el auto se dirigía hacia el restaurante donde mis verdugos me esperaban, pensé en Rodrigo. Pensé en el idiota, en el perdedor. Parte de mí quería salvarlo. Pero otra parte, la parte que había firmado la demanda, sabía que para salvarlo del cáncer que era su esposa, primero tenía que dejar que la enfermedad lo consumiera un poco más. Tenía que dolerle, tenía que sangrar. La noche estaba oscura, pero yo nunca había visto el camino con tanta claridad. Fernanda Castillo iba a descubrir que hay algo mucho más peligroso que una vieja momia, una madre que ya no tiene nada que perder. El restaurante Fasano olía a dinero viejo y a hipocresía fresca. Es ese tipo de lugar donde la luz es tan tenue
que casi no puedes ver los precios en el menú y donde los meseros se deslizan como sombras silenciosas juzgando tus zapatos antes de servirte el agua. Rodrigo y Fernanda ya estaban sentados en una mesa del rincón, visiblemente incómodos. Mi hijo se aflojaba el nudo de la corbata cada 2 minutos, mirando hacia la entrada como un animal acorralado. Fernanda, por el contrario, parecía estar en su elemento, o al menos eso fingía. Llevaba un vestido rojo, sangre de Gucci, que le quedaba un poco ajustado, y revisaba su teléfono con esa mueca de aburrimiento perpetuo que ella confunde con sofisticación. Llegamos 15 minutos tarde. Arturo lo planeó así. La puntualidad es cortesía de reyes, pero el retraso es privilegio de las reinas, me había dicho en el auto. Cuando cruzamos el umbral, sentí que todas las miradas se posaban en nosotros. Y no era para menos. Arturo con su porte de magnate, y yo. Bueno, yo ya no era la Helena del vestido de flores marchitas. Llevaba el vestido azul noche de seda salvaje, el cabello peinado hacia atrás, dejando ver el collar de zafiros que brillaba bajo las luces de cristal, y un maquillaje que resaltaba mis ojos oscuros. Esos ojos que habían llorado tanto y que ahora estaban secos y alerta. Caminé hacia ellos con la barbilla en alto, escuchando el taconeo firme de mis zapatos nuevos sobre el piso de madera. Rodrigo fue el primero en verme. Se quedó con la copa de vino a medio camino de la boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, recorriéndome de pies a cabeza como si estuviera viendo a un fantasma. Fernanda levantó la vista molesta por la interrupción, y su expresión de fastidio se transformó en una mueca de incredulidad pura. Se le cayó el tenedor sobre el plato, con un ruido metálico que hizo voltear a las mesas vecinas. Mamá, balbuceó Rodrigo poniéndose de pie torpemente, casi tirando la silla. «¿Eres tú?», no respondí. Arturo me retiró la silla con galantería y me senté frente a ellos cruzando las piernas con una calma que no sentía, pero que actuaba a la perfección. Arturo se sentó a mi lado tomando mi mano sobre la mesa, un gesto de protección y poder. «Buenas noches», dije. Mi voz sonó grave, controlada. «Espero que no hayan pedido todavía. Tengo un hambre voraz». El silencio en la mesa era espeso, sofocante. Fernanda se recuperó primero del shock. Sus ojos de víbora escanearon mis joyas, mi vestido, mi peinado. Pude ver el cálculo en su mirada, sumando el precio de cada cosa que llevaba puesta. La envidia le brotaba por los poros, verde y tóxica. «Vaya, vaya, suegra», soltó con una risita nerviosa y chillona. «¿Quién lo diría? Hace 2 días no tenías dónde caer muerta, y hoy pareces... Bueno, pareces otra persona. ¿A qué santo le rezaste? ¿O es que te sacaste la lotería?». Miró descaradamente a Arturo, y luego a mí, con una insinuación vulgar, bailando en sus labios pintados de rojo. «Aunque viendo a tu acompañante, supongo que ya sabemos cómo pagas estos lujos. Qué rápido te conseguiste un sugar daddy, Elena. A tu edad. ¡Qué estómago!». Rodrigo se puso rojo hasta las orejas. «Fernanda, cállate, siseo». Yo sentí que la mano de Arturo se tensaba sobre la mía, listo para defenderme. Pero lo detuve con un ligero apretón. Esta era mi pelea. Miré a Fernanda directamente a los ojos sin parpadear. «No, Fernanda, estás confundida», dije suavemente, inclinándome hacia adelante para que solo ellos me escucharan. «Yo no soy ninguna mantenida. Yo estoy gastando el dinero que mi esposo Alberto ganó con el sudor de su frente durante 40 años. Dinero limpio». Hice una pausa dejando que mis palabras calaran. Luego bajé la vista hacia su vestido rojo, ese vestido de marca que gritaba nuevo rico. «En cambio tú, querida», continué, y mi voz se volvió afilada como un bisturí. «Tú estás sentada aquí bebiendo vino caro y luciendo ese vestido Gucci de temporada pagado con el dinero de mis medicinas, con el dinero que Rodrigo me robó. Así que dime, ¿quién es la que tiene estómago aquí?». La cara de Fernanda se descompuso, se puso pálida bajo las capas de maquillaje. Rodrigo soltó un jadeo ahogado. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», tartamudeó Rodrigo mirando a todos lados menos a mí. Yo nunca te robé. Eso es mentira. Estás confundida por la edad». «Ah, la edad. Siempre la edad», suspiré abriendo mi bolso de mano. «Ese es tu argumento favorito, ¿verdad? Que estoy vieja, que estoy loca, que no me entero de nada». Saqué la carpeta azul que el licenciado Otavio me había preparado. La dejé caer sobre el centro de la mesa, apartando el florero. El golpe sordo resonó como un mazo de juez dictando sentencia. «Ábrelo», Rodrigo ordené. Él dudó.
Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la copa de agua. Fernanda lo miraba con los ojos desorbitados, intuyendo el desastre. Finalmente Rodrigo abrió la carpeta. Lo primero que vio fue la copia ampliada del poder notarial irrevocable con mi firma falsificada, o mejor dicho, obtenida con engaños. Debajo los estados de cuenta de la venta de acciones, y resaltado en amarillo neón, la cifra final 2300000. Materiales y construcciones del Valle, leí en voz alta mientras él pasaba las páginas con horror. 40% de las acciones, vendidas el 15 de mayo de 2022. Comprador Grupo Inversionista Delta. Vendedor Rodrigo Mendoza. En representación de Elena Ramírez. Rodrigo levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. Miedo puro y duro de haber sido descubierto. Mamá, puedo explicarlo. Empezó a decir con esa voz llorosa que usaba cuando era niño y rompía un plato. La empresa estaba mal. Yo necesitaba liquidez. Iba a devolvértelo, te lo juro, iba. ¡Cállate!, le grité, golpeando la mesa con la palma de mi mano. Algunos comensales se giraron, pero no me importó. No te atrevas a mentirme otra vez. Me dijiste que tu padre no dejó nada. Me hiciste vivir en un cuarto de servicio sin ventanas, mientras tú tenías 2 millones de pesos míos en tu cuenta. Me negaste dinero para mis pastillas de la presión, mientras te comprabas ese reloj que traes puesto. Rodrigo se encogió en su silla, pequeño miserable. Pero Fernanda era otra cosa. Ella no sentía vergüenza. Ella sentía pánico de perder su estilo de vida. Y el pánico la hacía agresiva. Bueno, ¿y qué?, soltó Fernanda de repente, cerrando la carpeta de un manotazo. Su voz era venenosa. Él es tu hijo. El dinero iba a ser para él de todos modos cuando te murieras. Solo adelantamos el proceso. ¿Para qué quiere una vieja como tú tanto dinero para comprar estambre? Arturo se levantó a medias furioso, pero yo me reí. Una risa fría, incrédula. ¿Para qué quiero el dinero?, repetí. Tal vez para no tener que pedirle limosna a mi propio hijo. Tal vez para no tener que aguantar tus humillaciones. O tal vez, bajé la voz mirando fijamente a Fernanda, tal vez para contratar a un buen investigador privado. Al mencionar al investigador, vi un destello de terror real en los ojos de Fernanda. Ella sabía que tenía cadáveres en el armario, pero decidió jugar su última carta. La carta más sucia. Mira, Elena, siseó Fernanda inclinándose sobre la mesa como una cobra lista para atacar. Tú puedes tener tus papelitos y a tu viejito rico. Puedes demandarnos si quieres. Pero te advierto una cosa. Si nos haces daño, si intentas quitarnos un solo peso, no volverás a ver a tus nietos. Nunca. Mi corazón se detuvo. Luisito y Sofía, mis niños, mis angelitos. Voy a decirles que estás loca, continuó Fernanda sonriendo con maldad al ver que había dado en el blanco. Voy a decirles que nos abandonaste, que odias a su padre. Voy a pedir una orden de restricción para que no te acerques a ellos ni a 100 metros. Te vas a morir sola, vieja bruja, sin que nadie te llore. Sentí que el aire me faltaba. Era un golpe bajo ruin asqueroso. Sabía que ella era capaz de hacerlo, usar a los niños como escudos humanos. Pero entonces recordé el informe del detective sobre los niños. Recordé las fotos de mis nietos comiendo pizza fría en el suelo mientras ella estaba en el motel con Javier. Recordé que ella no los amaba, solo los usaba. Y eso me dio una fuerza nueva, una fuerza asesina. Me puse de pie lentamente alisando mi vestido de seda. Miré a Fernanda con una calma que la desconcertó. ¿Crees que puedes amenazarme con mis nietos, Fernanda?, le dije, mi voz resonando clara en el restaurante. Te equivocas. No tienes idea de con quién te acabas de meter. Yo no soy solo una abuela. Soy la dueña de la verdad. Y tú acabas de cavar tu propia tumba. Me giré hacia Rodrigo, que seguía temblando. Tu abogado recibirá noticias del mío mañana a primera hora. Disfruten la cena. Será la última que paguen con mi dinero. Tomé el brazo de Arturo y nos dimos la vuelta. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí las miradas de todo el restaurante en mi espalda. Pero esta vez no eran miradas de lástima, eran miradas de respeto. Había entrado como una víctima y salía como una guerrera, pero la guerra no había terminado. Fernanda había amenazado con lo único que me importaba más que mi dignidad, mis nietos.
Y ella no sabía que yo tenía un arma secreta guardada en mi bolso, una foto que haría volar su mundo en pedazos. ¿Estás bien?, me preguntó Arturo cuando salimos al aire fresco de la noche. No respondí apretando los puños. Ahora estoy furiosa. Y voy a quitarle a mis nietos antes de que esa mujer los destruya como destruyó a mi hijo. Si crees que Elena debe luchar por la custodia de sus nietos, comenta Justicia para los niños. La próxima parte te dejará helado cuando descubras la jugada maestra de Fernanda y la terrible verdad que el detective encontró en la escuela de los niños. No te lo pierdas. Creí que la cena en el Fasano había sido mi victoria. Creí que ver el terror en los ojos de Fernanda cuando mencioné al investigador privado era el jaque mate que necesitaba para recuperar mi dignidad, pero subestimé la maldad de una mujer acorralada. Dicen que no hay animal más peligroso que una bestia herida, y Fernanda, al verse expuesta, no buscó el perdón, buscó la yugular. Y mi yugular no era el dinero ni la casa, eran Luisito y Sofía. 2 días después de la cena, mientras desayunaba con Arturo, en la terraza del penthouse, el timbre de la puerta sonó con una insistencia inusual. No era el cartero ni el servicio de lavandería, era un actuario del juzgado familiar, un hombre con cara de pocos amigos, que me extendió un sobremanila grueso, con un sello rojo que parecía gritar peligro. Al abrirlo sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies. No era una oferta de paz, era una orden de restricción. Fernanda había solicitado una medida de protección de emergencia contra mí. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el papel. Arturo lo recogió y comenzó a leer, y vi cómo su rostro se endurecía, transformándose en una máscara de furia contenida. ¿Qué dice Arturo?, pregunté con la garganta cerrada por el pánico. ¿Qué inventó ahora? Dice. Arturo hizo una pausa apretando la mandíbula. Que eres una mujer mentalmente inestable. Alega que tienes episodios de demencia senil agresiva. Dice que en la cena del otro día la amenazaste de muerte con un cuchillo de mesa frente a su esposo y los meseros. «Es mentira», grité poniéndome de pie. Yo solo les mostré los papeles, ni siquiera toqué los cubiertos. Lo sé, Elena. Pero hay más, continuó Arturo, y su voz bajó un tono volviéndose sombría. Dice que tu presencia representa un riesgo inminente para la integridad física y psicológica de los menores. Ha solicitado la suspensión total de las visitas. Elena, te están prohibiendo acercarte a tus nietos a menos de 500 metros bajo pena de arresto. Me dejé caer en la silla. El dolor físico fue real, una punzada aguda en el pecho. Me estaban pintando como un monstruo. Yo que les tejía suéteres. Yo que les hacía atole cuando estaban enfermos. Yo que les contaba cuentos hasta que se dormían, porque su madre estaba demasiado ocupada socializando. Fernanda no solo quería robarme el dinero, quería borrarme de la memoria de mis nietos, convirtiéndome en la abuela loca a la que hay que temer. Esa mujer es el diablo. Susurré, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia me quemaban los ojos. ¿Cómo puede usar a sus propios hijos como armas? Son niños, Arturo. Luisito tiene 8 años, Sofía solo 5. Me necesitan. ¿Y tú los necesitas a ellos?, respondió Arturo dejando el documento sobre la mesa. Pero no llores, Elena. Si ella quiere jugar sucio en los tribunales, nosotros jugaremos con la verdad. Y la verdad es mucho más fea de lo que ella cree. En ese momento, el señor Cárdenas, el investigador, entró en la habitación. No traía buenas noticias. Lo supe por su postura encorvada y la forma en que evitaba mi mirada. Traía una carpeta negra bajo el brazo, mucho más gruesa que la anterior. Doña Elena, don Arturo, saludó Cárdenas con voz grave. Creo que la orden de restricción es lo de menos en este momento. Lo que encontré en la vigilancia de esta semana es algo que revuelve el estómago. ¿Qué hicieron?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Gastaron más dinero? Ojalá fuera solo dinero, dijo Cárdenas abriendo la carpeta sobre la mesa del desayuno, apartando las tazas de café. Fernanda alega que usted es un peligro para los niños, pero las pruebas dicen que el único peligro en esa casa es la negligencia de los padres. La primera foto me rompió el corazón en 1000 pedazos. Era una imagen tomada con teleobjetivo a través de la ventana de la sala de mi antigua casa. Eran las 3 de la tarde. Luisito y Sofía estaban sentados en el suelo frente al televisor. Alrededor de ellos había cajas de pizza vacías, botellas de refresco tiradas y ropa sucia. Estaban solos. ¿Dónde estaba Fernanda?, pregunté tocando la carita triste de Sofía en la foto.
En el gimnasio con Javier, respondió Cárdenas. Y Rodrigo en la oficina. Los niños estuvieron solos desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., sin supervisión, sin comida caliente, sin nadie que les ayudara con la tarea. Pasó a la siguiente foto. Esta era aún peor. Era Luisito, mi nieto mayor, sentado en la banqueta afuera de la escuela. Todos los demás niños ya se habían ido. Él estaba abrazando su mochila con la cabeza entre las rodillas. El reloj de la escuela marcaba las 5:30 p.m. La salida era a las 2:00 p.m. Se les olvidó recogerlo, dijo Cárdenas con asco. Fernanda estaba en un spa haciéndose un tratamiento facial y perdió la noción del tiempo. Rodrigo no contestaba el teléfono. El niño estuvo 3 horas y media esperando en la calle, expuesto a cualquiera. Tuvo que pedirle prestado el teléfono al conserje para llamar a su madre, y cuando ella llegó, lo regañó por molestarla. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. No era tristeza, era una ira volcánica, una ira de madre, de abuela, de leona a la que le tocan las crías. Fernanda podía robarme, podía insultarme, podía echarme a la calle, pero descuidar a mis nietos, eso era cruzar una línea de la que no hay retorno. Hay algo más, dijo Cárdenas sacando un último documento. No era una foto, era una hoja de papel bond arrugada y manchada de crayones. Pude hablar con la maestra de Luisito. Le dije que era un tío lejano preocupado. Él me dio esto. Es un dibujo que el niño hizo en clase ayer. La tarea era, dibuja a tu familia. Tomé el dibujo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. En el centro del papel había una figura grande dibujada con crayón de colores brillantes. Era una mujer con el pelo gris usando un vestido de flores y un delantal. Tenía una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Debajo, con letra infantil, decía abuela. A su lado, dos figuras pequeñitas, Luisito y Sofía, agarrados de la mano de la abuela. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había al otro lado del dibujo. Había una figura de hombre pequeña y gris, Rodrigo, y había una figura de mujer con el pelo rubio, pero estaba tachada. Tachada con crayón negro, una y otra vez, con tanta fuerza que el papel estaba casi roto. Rayones violentos, furiosos, que borraban la cara de la madre. La maestra dice que Luisito tiene problemas de conducta, explicó Cárdenas suavemente. Dice que llora en clase, y cuando le preguntaron por qué tachó a su mamá, él dijo, porque ella no nos quiere, ella solo quiere a su teléfono y a su amigo del gimnasio. Quiero que vuelva mi abuela. El silencio en el penthouse fue absoluto. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. Ese dibujo no era un garabato, era un grito de auxilio. Mis nietos estaban sufriendo en silencio, viviendo en una casa bonita que en realidad era una prisión fría, con una madre narcisista y un padre ausente y cobarde. Levanté la vista del dibujo. Mis ojos estaban secos. Ya no había espacio para el llanto, solo había espacio para la estrategia. Arturo, dije, mi voz sonando tan fría como el hielo. Llama al licenciado Otavio. Ahora mismo. ¿Qué vas a hacer, Elena?, preguntó él, aunque creo que ya sabía la respuesta. Voy a cambiar la demanda, respondí poniendo el dibujo de Luisito sobre la mesa como si fuera mi bandera de guerra. Ya no me importa el dinero. Que se queden con los millones si quieren. Que se atraganten con ellos. Me acerqué al ventanal y miré hacia la ciudad, hacia donde mis nietos estaban probablemente solos y asustados. Voy a pelear por la custodia, declaré. Voy a alegar negligencia, abandono y daño psicológico. Voy a usar estas fotos, voy a usar este dibujo y voy a usar el testimonio de sus amantes. Voy a destruir la reputación de Fernanda tan completamente que ningún juez en México se atreverá a dejarle un pez de colores a su cargo, mucho menos a dos niños. Es una guerra difícil, Elena, advirtió Arturo. Los jueces tienden a favorecer a la madre biológica. Va a ser sucio, van a sacar todos tus trapos al sol, van a decir que eres vieja, que no tienes medios. Tengo medios, interrumpí, girándome hacia él. No dijiste que mi marido me dejó millones, pues los voy a usar. Voy a gastar hasta el último centavo de esa herencia en los mejores abogados de familia de este país. No me importa si me quedo en la calle otra vez. No voy a permitir que esa mujer siga dañando a mi sangre. Arturo me miró con una mezcla de asombro y admiración. Se acercó y besó mi mano. Entonces no estarás sola. Yo pondré mis recursos también. Vamos a traer a esos niños a casa. La guerra había cambiado. Ya no era una batalla por el orgullo o por el patrimonio.
Era una cruzada por el futuro de dos inocentes. Fernanda había cometido el error fatal de subestimar el amor de una abuela. Ella pensó que la orden de restricción me asustaría. No sabía que solo había despertado a la bestia. «Prepara el auto, Cárdenas», ordené sintiéndome más viva que nunca. «Vamos a visitar a la escuela de los niños. Si la ley dice que no puedo acercarme, entonces haré que la ley venga a mí. Pero primero vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa lo que está pasando en esa casa de los horrores». Miré el dibujo una vez más. La cara tachada de Fernanda me devolvía la mirada. «Tú lo quisiste», así pensé. «Querías borrarme, pero fuiste tú quien se borró del corazón de tus hijos. La próxima parte será decisiva. Elena está a punto de lanzar la bomba nuclear legal sobre su familia. ¿Crees que logrará quitarle los niños a su propia madre? Si estás de acuerdo con que los abuelos a veces son mejores padres, deja un corazón rojo en los comentarios. No te pierdas lo que viene, porque la caída de Fernanda será estrepitosa». La sala de juntas del despacho del licenciado Otavio era un congelador, y no solo por el aire acondicionado que zumbaba a máxima potencia. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática densa y peligrosa, como el aire antes de un terremoto. Estábamos sentados alrededor de una mesa de caoba inmensa, brillante como un espejo negro. De un lado Arturo y yo, flanqueados por el licenciado Otavio y el investigador Cárdenas. Del otro lado, Rodrigo y Fernanda, acompañados por un abogado joven y visiblemente nervioso, que no dejaba de secarse las manos en el pantalón. Rodrigo se veía terrible. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y la piel grisácea. Parecía un hombre que llevaba días sin dormir, consumido por la ansiedad. Fernanda, en cambio, intentaba mantener la fachada. Llevaba unas gafas de sol enormes dentro de la oficina, cruzada de brazos, masticando chicle con una insolencia que me hacía hervir la sangre. Ella creía que esto era un trámite para formalizar su orden de restricción contra mí. Creía que había ganado. Pobre ilusa. No sabía que había entrado voluntariamente en la boca del lobo. «Bien, estamos todos», comenzó Otavio abriendo su carpeta con un chasquido seco. «Estamos aquí para discutir la demanda interpuesta por la señora Elena Ramírez y la contrademanda de la señora Fernanda Castillo». «No hay nada que discutir», interrumpió Fernanda, quitándose las gafas y lanzándome una mirada de desprecio. «Esa mujer está loca. Es un peligro para mis hijos. Quiero que firmen el alejamiento y nos dejen en paz». «Y sobre el dinero». «Bueno, Rodrigo es su hijo, tenía derecho a usarlo. Caso cerrado». Miré a mi hijo. Esperaba que dijera algo que la callara, que mostrara un poco de dignidad. Pero solo miró la mesa, derrotado. «El caso no está cerrado, señora Castillo», dije yo, y mi voz salió tranquila, carente de la emoción temblorosa de antaño. «De hecho, apenas estamos abriendo la caja de Pandora. Y créame, lo que hay adentro huele peor que ese perfume barato que usa para tapar su olor a traición». Fernanda se puso roja de ira. «¿Cómo te atreves, vieja?». «Silencio», ordenó Otavio, golpeando la mesa. «Si vuelven a interrumpir, terminamos esta reunión y nos vemos directamente en el juzgado penal, y les aseguro que no quieren eso». Otavio hizo una señal, y Cárdenas se levantó. El investigador no dijo nada. Solo colocó 3 fotografías grandes en el centro de la mesa, deslizándolas hacia Rodrigo. La primera foto, Luisito sentado en la banqueta, solo abrazando su mochila. La segunda foto, Sofía llorando en el patio de la escuela con la ropa sucia. La tercera foto, el dibujo de la familia con la cara de Fernanda tachada violentamente en negro. Rodrigo tomó las fotos. Sus manos temblaban tanto que la imagen de Luisito vibraba. «¿Qué es esto?», susurró. «Eso, Rodrigo», respondí clavando mis ojos en los suyos, «es la realidad de tus hijos, mientras tú estás trabajando para pagar los caprichos de tu mujer. Luisito esperó 3 horas y media en la calle la semana pasada. Sofía ha ido al colegio sin lunch 3 veces este mes. Tus hijos están abandonados, Rodrigo. Tienen hambre, tienen miedo, y te odian por permitirlo». «Eso es mentira», chilló Fernanda poniéndose de pie. «Es un montaje. Esa vieja pagó para que tomaran esas fotos. Yo soy una madre excelente». «Siéntese», dijo Arturo. Su voz no fue un grito, fue un comando de general que obligó a Fernanda a caer de golpe en su silla. «Madre excelente». Veamos qué hacía la madre excelente mientras su hijo estaba tirado en la banqueta. Cárdenas deslizó el segundo lote de fotos. Fernanda entrando al motel Eclipse en Tlalpan. Fernanda besando apasionadamente a Javier, el entrenador, en la entrada del gimnasio. Fernanda comprándole una motocicleta deportiva a Javier con una tarjeta de crédito. El silencio que siguió fue absoluto.
Rodrigo miraba las fotos como si fueran jeroglíficos que no pudiera descifrar. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Ese es. Javier, dije suavemente, casi con pena. Tiene 28 años. Es su entrenador. Y esa moto la pagó con los 23,000 pesos que obtuvo al empeñar el rosario de mi madre. El rosario por el que corriste a Juana, acusándola de ladrona. Rodrigo levantó la vista lentamente. Su rostro estaba pálido, desencajado. Miró a Fernanda. Ella no lo miró a él. Miraba las fotos con una mezcla de terror y odio puro hacia mí. ¿Es verdad?, preguntó Rodrigo, su voz rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Me estás engañando? ¿Con mi dinero? Ay, por favor, Rodrigo, estalló Fernanda, y en ese momento se le cayó la máscara de niña bien. Su rostro se contorsionó en una mueca fea y vulgar. Claro que es verdad. Mírate. Eres un aburrido, un fracasado. Nunca tienes tiempo. Siempre estás cansado, siempre quejándote del dinero. Javier me hace sentir viva. Javier me trata como a una mujer, no como a un mueble. Te di todo, gritó Rodrigo golpeando la mesa, las lágrimas finalmente brotando. Le robé a mi madre para darte todo. Vendí la herencia de mi papá. Me endeudé hasta el cuello. Y no fue suficiente, gritó ella de vuelta. Porque eres un mediocre. Siempre lo fuiste. Ver a mi hijo destrozado así debería haberme dolido. Y me dolió. Pero era un dolor necesario, como cuando te acomodan un hueso roto. Tenía que romperse para sanar. Ya basta de telenovela, intervino Arturo, su voz cortando los gritos como un cuchillo frío. Rodrigo, deja de llorar y escúchame. Porque tu situación es peor de lo que crees. Mucho peor. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sorbiendo los mocos como un niño pequeño. ¿Qué? ¿Qué puede ser peor que esto? Arturo sacó una carpeta roja. Tu empresa logística RM está en quiebra técnica. Debes 3 millones de pesos a proveedores, 500,000 al banco y 200,000 al fisco. Estás a un paso de la cárcel por fraude fiscal. Rodrigo se quedó petrificado. ¿Cómo sabe eso? Lo sé porque yo compré tu deuda, dijo Arturo con una calma aterradora. Ayer mi compañía adquirió todos tus pagarés vencidos. Ahora, Rodrigo, tú no le debes al banco. No le debes a los proveedores. Me debes a mí, a Arturo Mendoza. Y yo no soy un banco. Yo no renegocio. Arturo se inclinó hacia adelante, cruzando los dedos sobre la mesa. Tengo el poder legal para embargar todo lo que tienes hoy mismo. Tu coche, tus cuentas, tus muebles. Y puedo meterte a la cárcel por insolvencia fraudulenta y por el robo a tu madre. Puedo destruirte con una llamada telefónica. Fernanda jadeó. El abogado joven que los acompañaba cerró su carpeta y se levantó discretamente. Yo creo que esto excede mi competencia. Con permiso, y se fue dejando a sus clientes solos en el naufragio. Rodrigo miraba a Arturo con terror absoluto. Estaba acabado, sin esposa, sin dinero, sin empresa y a punto de ir a prisión. Pero, continuó Arturo mirando hacia mí, tu madre, que es una santa a pesar de todo lo que le has hecho, te ofrece una salida, una única oportunidad para no terminar tus días tras las rejas. Rodrigo se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desesperados. Mamá, por favor. Yo respiré hondo. Este era el momento. El jaque mate. Te voy a perdonar la deuda, Rodrigo, dije manteniendo mi voz firme para no flaquear. Arturo va a romper esos pagares. No irás a la cárcel. Pero tienes que cumplir 3 condiciones. 3. Y no son negociables. Lo que sea, mamá. Lo que sea, solo yo él. 1. Levanté un dedo. Te divorcias inmediatamente de esta mujer, aquí y ahora. Otavio tiene los papeles listos. La dejas sin nada, ni un peso. Ella se va como llegó, con las manos vacías. Estás loca, gritó Fernanda. Estamos casados por bienes mancomunados. Me corresponde la mitad. La mitad de nada es nada, querida, le respondió Otavio con una sonrisa cínica. Rodrigo está en bancarrota. Su mitad son deudas. Si quieres la mitad, te llevas la mitad de la deuda de 3 millones con el señor Arturo. ¿Firmas aquí para asumir la deuda? Fernanda cerró la boca de golpe, pálida como un fantasma. 2. Levanté el segundo dedo. Vas a devolverme los 2,3 millones de pesos que me robaste. No tienes el dinero, ahora lo sé. Así que vas a trabajar. Vas a conseguir un empleo de verdad, no de gerente en tu empresa fantasma.
Y me vas a pagar el 30% de tu sueldo cada mes por el resto de tu vida si es necesario hasta que saldes la deuda con intereses. Vas a aprender lo que cuesta ganar el dinero. Rodrigo asintió frenéticamente. Sí, mamá. Sí, lo haré. Y levanté el tercer dedo y mi voz se quebró un poco. Vas a cederme la custodia temporal de Luisito y Sofía hasta que demuestres que eres un padre capaz. Vas a ir a terapia, vas a arreglar tu cabeza. Y mientras tanto, los niños vivirán conmigo y con Arturo, donde tendrán comida caliente y alguien que los escuche. No puedes quitarme a mis hijos, chilló Fernanda, intentando arañar la mesa. Son míos, no son tuyos, les peté con furia. Son huérfanos con padres vivos. Tú perdiste el derecho a llamarte madre cuando los dejaste hambrientos para irte a un motel. Y si te niegas, Fernanda, tengo las fotos, tengo el testimonio de la escuela y tengo a los mejores abogados de México. Te voy a meter a la cárcel por maltrato infantil y robo. Tú eliges, te vas por las buenas y libre o te vas esposada. El silencio volvió a la sala. Era el momento de la verdad. Fernanda miró a Rodrigo esperando que él la defendiera, que fuera el perrito faldero de siempre. Pero Rodrigo estaba mirando las fotos de sus hijos. Estaba mirando el dibujo donde su cara estaba triste y la de ella tachada. Algo cambió en él. Fue como si de repente, después de años de estar dormido, despertara. Se puso de pie lentamente. Firma Rodrigo, siseó Fernanda. No dejes que te manipule. Rodrigo se giró hacia ella. Y por primera vez en su vida vi a mi hijo. No al niño mimado, no al esposo sumiso. Vi a un hombre herido. Eres un monstruo, le dijo a Fernanda con una voz tan baja que daba miedo. Yo te amaba. Yo robé a mi madre por ti. Y tú te reías de mí con ese imbécil. Mis hijos tenían hambre. Rodrigo, bebé, escúchame. Intentó ella cambiando el tono a uno seductor desesperada. ¡No me toques!, gritó él, retrocediendo con asco. Me das asco. Lárgate. Firma el maldito divorcio y lárgate de mi vida antes de que te mate. Rodrigo tomó la pluma. Firmó el acuerdo de divorcio sin leerlo. Firmó el reconocimiento de deuda conmigo. Y luego firmó la custodia temporal. Se dejó caer en la silla y enterró la cara entre las manos llorando como un niño perdido. «Sáquenla de aquí», dijo Arturo a los guardias de seguridad que esperaban afuera. Fernanda intentó resistirse gritando insultos, maldiciéndome, jurando venganza, pero cuando vio que Arturo tomaba el teléfono para llamar a la policía, se calló. Salió de la oficina, arrastrando los pies derrotada, sola, sin dinero y sin su bebé. Me acerqué a Rodrigo. Puse mi mano en su cabeza. Él se aferró a mi cintura sollozando contra mi vestido de seda. «Perdóname, mamá. Perdóname por Dios». «Te perdono, hijo», susurré acariciando su cabello sucio. «Pero el perdón no borra el pasado. Ahora te toca reconstruir el futuro. Y va a ser difícil. Muy difícil. Habíamos ganado. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Mi familia estaba rota, pero al menos habíamos extirpado el cáncer. Ahora tocaba curar la herida. Estamos llegando al final de esta historia. La justicia ha llegado, pero ¿podrá Rodrigo realmente cambiar? ¿Podrá Elena sanar el corazón de sus nietos? Quédate conmigo para la parte final, donde veremos si el amor de una abuela es suficiente para reconstruir las ruinas. Si te ha conmovido este momento, comenta «El perdón sana» y suscríbete para no perderte el desenlace. La firma del divorcio fue el sonido más triste y a la vez más liberador que jamás había escuchado. No hubo celebración ni abrazos de victoria en esa oficina fría. Solo hubo el silencio pesado de una vida que se desmoronaba para poder ser reconstruida desde los cimientos. Rodrigo se fue de allí con una maleta de ropa y una deuda moral impagable mientras Arturo y yo nos dirigimos a cumplir la parte más dolorosa pero necesaria de la limpieza, el desalojo de la reina destronada. Fernanda no se fue tranquila. Por supuesto que no. Mientras nosotros salíamos del despacho, ella ya había corrido hacia la casa de la colonia Narvarte. Esa casa que yo pagué y de la que me expulsó con la intención de saquear todo lo que pudiera antes de que cambiáramos las cerraduras. Lo que ella no sabía es que Arturo siempre va 2 pasos adelante. Cuando llegamos a la calle, una escena vergonzosa se desarrollaba frente a los vecinos. Fernanda estaba golpeando la puerta principal con sus puños, gritando como una posesa con el rímel corrido por las lágrimas de rabia. «Abran esta maldita puerta, es mi casa. Mis abrigos están adentro, mi televisión».
Los vecinos, doña Juana y el señor de la tienda, esos a los que Fernanda llamaba nacos y chusma cada vez que pasaban frente a su banqueta, ahora la miraban desde sus ventanas, no con lástima, sino con esa curiosidad mórbida de ver caer a quien se creía intocable. El karma, pensé, tiene un sentido del humor muy cruel. Ella, que odiaba el olor a pobreza ahora, estaba haciendo un escándalo en la vía pública, comportándose con menos clase que las personas que tanto despreciaba. Se acabó, Fernanda, dije bajando del auto de Arturo. No grité. No necesité hacerlo. Mi presencia fue suficiente para que ella se girara con los ojos inyectados en odio. Tú chilló señalándome con un dedo tembloroso. Vieja bruja. Me quitaste todo. Me las vas a pagar. Yo no te quité nada, respondí caminando hacia ella hasta quedar frente a frente. Tú lo perdiste todo el día que decidiste que robarle a una anciana y engañar a tu marido era un estilo de vida aceptable. Y por cierto, esa televisión que reclamas, la compré yo. Esos abrigos. ¿Cinelos? Los pagó mi hijo con el dinero que me robó. Nada ahí adentro es tuyo. Nunca lo fue. En ese momento, 2 patrullas de la policía dieron la vuelta en la esquina con las luces rojas y azules girando en silencio. Fernanda palideció. Dio un paso atrás, tropezando con sus propios tacones de marca. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó. Esto es la consecuencia de tus actos, dijo Arturo poniéndose a mi lado. Te dije que te fueras por las buenas. Elegiste las malas. Los oficiales se acercaron. Uno de ellos, una mujer de rostro severo, sacó unas esposas metálicas que brillaron bajo el sol de la tarde con una promesa de justicia fría. Señora Fernanda Castillo queda detenida por los cargos de robo calificado, fraude y abuso de confianza. Tenemos pruebas de la venta ilegal de joyas y falsificación de documentos. El clic de las esposas, cerrándose alrededor de las muñecas de Fernanda, fue seco definitivo. Ella no gritó más. Se quedó muda, paralizada por la humillación. Mientras la subían a la patrulla, me miró una última vez. Ya no había soberbia en sus ojos, solo había miedo. El miedo de quien sabe que se ha quedado sola en el mundo. Y por un segundo, solo un segundo, sentí pena por ella. Pero luego recordé a Luisito esperando en la banqueta, y la pena se convirtió en ceniza. Que Dios te perdone, Fernanda, susurré mientras la patrulla se alejaba, porque yo ya no tengo tiempo para eso. La caída de Rodrigo fue menos espectacular, pero quizás más dolorosa porque fue silenciosa. Esa misma noche mi hijo tuvo que abandonar la fantasía en la que vivía. Sin casa, sin esposa, sin la empresa que había llevado a la quiebra y con el sueldo embargado para pagarme, Rodrigo conoció por primera vez en su vida la realidad de la mayoría de los mexicanos. Se mudó a un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un lugar pequeño con techo de lámina que retumbaba cuando llovía y un baño compartido en el pasillo. No había espacio para su orgullo allí. Tuvo que vender su BMW para pagar la fianza del primer mes y comprarse un colchón decente. Fui a verlo una semana después. No para regañarlo, sino para llevarle algo de comida, porque a pesar de todo soy su madre. Lo encontré sentado en el borde de la cama mirando sus manos vacías. Ya no llevaba el reloj suizo. En su lugar había una marca blanca en la piel bronceada, el fantasma de un lujo que nunca debió tener. Vendí el reloj, me dijo sin mirarme con la voz ronca. El del empeño me dio 15,00000. Dijo que era un modelo viejo. Yo pagué 80,000 por él. Soltó una risa triste. Qué estúpido fui, mamá. Pensé que esas cosas me hacían importante. Y ahora me doy cuenta de que solo eran disfraces. Miré a mi alrededor. El cuarto olía a humedad y a jabón barato. En la esquina había una parrilla eléctrica y una bolsa de pan. Era la imagen de la derrota absoluta, pero extrañamente vi más dignidad en ese cuarto pobre que en la mansión de Narvarte. Aquí al menos no había mentiras. El dinero va y viene, hijo, le dije dejándole un tupper con guisado en la mesita. La dignidad no. Ahora estás empezando de cero, y esta vez vas a construir sobre piedra, no sobre lodo. ¿Sabes qué es lo peor?, me confesó levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. Fui a buscar a Javier, al amante de Fernanda. Quería golpearlo, quería gritarle. ¿Y qué pasó?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Se rió de mí, dijo Rodrigo apretando los puños. Me dijo que Fernanda lo había llamado desde los separos para pedirle ayuda, para pedirle dinero para un abogado.
¿Y sabes qué hizo él? La bloqueó. Me dijo, sin dinero esa vieja no vale nada, compadre. Quédatela tú. Y ahí entendí. Entendí que ella y yo éramos iguales. Ambos amábamos cosas que no eran reales. Me senté a su lado y le tomé la mano. Sus manos estaban empezando a ponerse ásperas. Había conseguido trabajo en una bodega de carga y descarga en la central de abastos. Trabajo duro, trabajo de hombre. No eres igual a ella, Rodrigo, le dije firmemente. Tú te equivocaste, pero tienes corazón. Ella tiene una caja registradora en el pecho. Ahora tienes que demostrar que mereces ser el padre de tus hijos. Hablando de mis nietos, esa fue la parte más difícil de la caída. Recuperarlos no fue solo firmar un papel, fue sanar sus almas rotas. La primera noche que Luisito y Sofía durmieron en el penthouse de Arturo, estaban aterrorizados. Estaban acostumbrados a una casa donde el silencio significaba que mamá estaba de mal humor y el ruido significaba que papá y mamá estaban peleando. Caminaban de puntitas sobre el mármol, con miedo de romper algo. A la hora de la cena, serví un caldo de pollo caliente y humeante. Sofía, mi nieta de 5 años, se quedó mirando el plato con los ojos muy abiertos, sin tocar la cuchara. «¿Qué pasa, mi amor?» «¿No te gusta?», le pregunté preocupada. Ella me miró y me hizo una pregunta que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Una pregunta que ninguna abuela debería escuchar jamás. ¿Tengo que comérmelo todo rápido antes de que se acabe? ¿O puedo guardar un poquito para mañana por si no hay? Se me cerró la garganta. Esa niña había pasado tanta hambre, tanta incertidumbre sobre cuándo sería su próxima comida, de verdad que había aprendido a racionar. Fernanda la había convertido en una superviviente en su propia casa. Mi vida, le dije abrazándola con fuerza, sintiendo sus huesitos frágiles. Aquí nunca se va a acabar la comida. Nunca más vas a tener que guardar nada. Puedes comer todo lo que quieras, y mañana habrá más. Te lo prometo. Luisito el mayor era más difícil. Estaba enojado. Enojado con su madre por abandonarlos, enojado con su padre por ser débil y enojado con el mundo. Se pasaba horas mirando por el ventanal con la mandíbula tensa. «¿Mi mamá va a ir a la cárcel?», me preguntó una tarde sin apartar la vista de los coches diminutos allá abajo. «Sí, Luisito. Hizo cosas malas. ¿Y mi papá?» «Tu papá está trabajando. Está aprendiendo a ser mejor persona para poder estar con ustedes». Él se giró y me miró con una seriedad de adulto que no le correspondía a sus 8 años. «No quiero que vuelvan. Estamos mejor contigo. Tú no hueles a perfume feo. Tú hueles a galletas». Me reí y fue una risa genuina, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. Olor a galletas. Ese era mi olor. El olor del amor. La caída de Fernanda fue total. El juez no tuvo piedad. Con las pruebas del robo, el fraude y el abandono infantil, le dictaron prisión preventiva. Sus amigas de la alta sociedad desaparecieron como cucarachas cuando se prende la luz. Javier, el amante, ya estaba publicando fotos con otra mujer más joven en Instagram. Se quedó sola en una celda fría con nada más que su amargura. Y Rodrigo. Rodrigo empezó su ascenso desde el infierno. Un mes después, llegó al penthouse. No traía traje. Llevaba jeans y una camisa de trabajo limpia. Sus manos estaban llenas de callos y tenía un corte en el dedo. Pero sus ojos tenían una luz que no veía desde que era niño. Mamá me dijo sacando un sobre amarillo de su bolsillo. «Aquí está. Es mi primer pago». Abrí el sobre. Había 3,000 pesos. Era poco comparado con los millones que debía, pero sabía lo que esos 3,000 pesos significaban. Eran horas de cargar cajas bajo el sol. Eran horas de dolor de espalda. Eran dinero limpio. «Gracias, hijo», dije tomando el sobre. No se lo devolví. No le dije guárdatelo. Lo tomé porque él necesitaba pagar. Necesitaba sentir el peso de su redención. «¿Puedo verlos?», preguntó mirando hacia la sala de juegos donde se escuchaban las risas de Sofía. «Puedes», dije. «Pero recuerda, Rodrigo, ya no eres el dueño de la casa. Ahora eres un invitado. Gánate su confianza de nuevo. No se compra con juguetes, se compra con tiempo». Él asintió y caminó hacia sus hijos. Lo vi arrodillarse y abrazarlos llorando en silencio. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era un final real. Un final sucio, doloroso, pero lleno de esperanza. La tormenta había pasado y el castillo de naipes de mentiras se había derrumbado.
Solo quedábamos nosotros los sobrevivientes de pie entre los escombros, listos para construir algo verdadero. Pero todavía quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría conmigo y con Arturo? ¿Podría una mujer de 68 años, con el corazón remendado, atreverse a amar de nuevo? Quédate para la parte final, porque la vida siempre nos guarda la mejor sorpresa para el último suspiro. Si crees que nunca es tarde para un nuevo comienzo, comenta Renaindor del Amor. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que el infierno se congeló y mi vida se rompió en 1000 pedazos para volverse a armar de una forma que nunca imaginé. Hoy es domingo. El sol de la tarde entra por los ventanales del penthouse de Arturo en Polanco, bañando la sala con una luz dorada y cálida. Huele a pan de elote recién horneado y a café de olla, una mezcla de aromas que inunda cada rincón, borrando para siempre aquel olor a viejo y a humedad que Fernanda decía que yo desprendía. Ahora huelo a hogar. Huelo a paz. Estoy sentada en mi sillón favorito viendo cómo Luisito y Sofía juegan en la alfombra. Ya no son esos niños silenciosos y asustados que llegaron aquí con el alma encogida. Luisito se ríe a carcajadas mientras intenta construir una torre de bloques y Sofía le peina el cabello a una muñeca vieja que rescatamos del mercado de antigüedades. Ya no hay iPads, ni pizzas frías, ni soledad. Hay ruido, el bendito ruido de la infancia feliz. El timbre suena a las 4 en punto. No necesito mirar el reloj para saber quién es. La puntualidad es la primera lección que Rodrigo ha aprendido a la fuerza. Arturo abre la puerta. Rodrigo entra. No lleva traje italiano ni reloj suizo, ni esa arrogancia de licenciado que solía usar como escudo. Lleva unos pantalones de mezclilla, limpios, pero desgastados en las rodillas, una camisa blanca sencilla y unas botas de trabajo que tienen marcas de cemento y polvo. Ha adelgazado sí, pero ya no tiene ese color grisáceo de la enfermedad del alma. Su piel está bronceada por el sol de la obra y sus manos. Sus manos por fin se parecen a las de su padre. Buenas tardes, don Arturo, dice quitándose la gorra con respeto. Mamá, se acerca a mí. No me abraza de inmediato. Mantiene esa distancia prudente del que sabe que ha pecado y aún está pagando su penitencia. Me extiende un ramo de flores. No son rosas de invernadero caras. Son margaritas compradas en el puesto de la esquina. Son para ti, vieja, me dice, y se le quiebra un poco la voz. Sé que te gustan las sencillas. Tomo las flores. Gracias, hijo. Ponlas en agua. Luego viene el ritual. El momento que define nuestra nueva relación. Rodrigo mete la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y saca un sobre amarillo un poco arrugado. Me lo entrega. No me mira a los ojos al hacerlo. Mira mis manos, esas manos que él una vez despreció. Aquí está lo de esta semana, mamá. Son 2.500 pesos. Hice unas horas extra el sábado colando una losa. Abro el sobre. Cuento los billetes. Uno por uno. No porque desconfíe de la cantidad, sino porque necesito que él vea que valoro cada peso. Necesito que entienda que estos billetes valen más que los millones que me robó, porque estos están limpios. Estos no huelen a traición. Está completo, digo, guardando el sobre en mi delantal. Te quedaste con algo para comer tú. Él asiente, pero veo el hambre en sus ojos. No hambre de comida, sino hambre de perdón. Hambre de volver a ser parte de algo. Puedo jugar con ellos. Son tus hijos, Rodrigo. Siempre que respetes las reglas de esta casa, puedes verlos. Rodrigo se tira al suelo con los niños. Sofía corre y se le cuelga del cuello. Papá, papá, mira mi muñeca. Luisito es más reservado, todavía guarda rencor, pero veo cómo poco a poco, semana tras semana, la barrera se va rompiendo. Rodrigo ya no es el proveedor ausente que compraba cariño con juguetes caros. Ahora es el papá que construye torres de bloques y escucha. Ha tenido que perderlo todo para encontrar lo único que importaba. Mientras los observo, Arturo se sienta a mi lado y me toma la mano. Su toque es suave, constante. Lo está haciendo bien, Elena, susurra Arturo. Lo está intentando, corrijo yo sin apartar la vista de mi hijo. Pero el camino es largo. La confianza es como un espejo, Arturo. Una vez que se rompe, puedes pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas en tu reflejo. Hablando de reflejos, Arturo aprieta mi mano un poco más fuerte. Fernanda te mandó una carta desde el reclusorio. Llegó ayer al despacho de Otavio. Sentí un escalofrío. El nombre de esa mujer todavía tiene el poder de oscurecer el día más soleado. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Insultarme?
Quiere perdón, dice Arturo con una mueca de incredulidad. Dice que ha encontrado a Dios, que se arrepiente, que la cárcel es un infierno y que sus compañeras de celda le roban la comida. Pide que retires los cargos para que pueda salir por buena conducta. Solté una risa seca. Que retire los cargos después de que dejó a mis nietos sin comer, después de que vendió el rosario de mi madre para pagarle la moto a su amante. Miré a Luisito, que ahora le explicaba algo muy serio a su padre. Ese niño había tenido pesadillas durante 3 meses, despertando a gritos porque soñaba que su mamá lo dejaba olvidado en la escuela para siempre. No, Arturo, dije, con una calma que me sorprendió. Dios puede perdonarla. Yo no soy Dios, yo soy una abuela. Y mi deber es proteger a estos niños de los monstruos, incluso si el monstruo es su propia madre. Que cumpla su sentencia, que aprenda que en la vida real las acciones tienen consecuencias que no se borran con lágrimas de cocodrilo. Arturo asintió satisfecho. Sabía que dirías eso. Por eso le dije a Otavio que ni se molestara en contestar. La tarde cayó suavemente sobre la ciudad. Rodrigo se despidió de los niños con la promesa de volver el próximo domingo. Cuando se fue, la casa quedó en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. Acosté a los niños, les leí un cuento y les di el beso de buenas noches. Cuando bajé, Arturo me esperaba en la terraza con 2 copas de vino tinto. La ciudad brillaba abajo millones de luces, como estrellas caídas. Elena dijo girándose hacia mí. ¿Cuánto tiempo más vamos a jugar a esto? ¿A qué, Arturo? ¿A que soy tu salvador y tú eres mi huésped? ¿A que somos amigos que comparten casa? Dejó la copa en la barandilla y me tomó por los hombros. Tengo 70 años. Tú tienes 68. No nos queda tiempo para las tonterías de la juventud. No quiero ser tu amigo, Elena. Quiero ser tu compañero. Quiero despertar contigo, no en habitaciones separadas. Quiero que esta casa sea tuya, no prestada. Me quedé mirándolo. Un hombre que podía tener a cualquier mujer eligiéndome a mí. A mí, con mis cicatrices, con mi historia rota, con mis nietos a cuestas. Arturo, soy una vieja. Estoy cansada. Vengo de una guerra. No eres vieja, me interrumpió, acariciando mi mejilla con su pulgar. Eres un diamante. La vida te sometió a tanta presión, te aplastó, te enterró en la oscuridad, y creyeron que te romperías. Rodrigo creyó que te romperías. Fernanda creyó que te harías polvo, pero no sabían de qué estabas hecha. La presión solo te hizo más dura, más brillante, más valiosa. Se acercó más, sus ojos buscando los míos. Los diamantes no se rompen, Elena. Los diamantes cortan el vidrio, y tú has cortado todo lo que te ataba al dolor. Déjame ser el engaste de ese diamante. Déjame cuidarte. Sentí que las últimas barreras de mi corazón se derrumbaban. No con dolor, sino con alivio. Había pasado la vida cuidando a otros. A Alberto, a Rodrigo, a los nietos. Nadie me había cuidado a mí. Sí, susurré. Sí, Arturo. Acepto. Él me besó. Fue un beso suave, lento, con sabor a vino y a promesas cumplidas. No hubo fuegos artificiales. Hubo algo mejor, hubo certeza. Me recosté en su pecho mirando la ciudad. Pensé en Fernanda en su celda fría. Pensé en Rodrigo en su cuarto de azotea. Y pensé en mí aquí en la cima del mundo. Aprendí que la dignidad no se negocia. Aprendí que la sangre no te obliga a aceptar el maltrato. Y aprendí que nunca, absolutamente nunca, es tarde para que la vida te sorprenda. Me quitaron mi casa, pero me regalaron un palacio. Me quitaron mi pasado, pero me dieron un futuro. Soy Elena Ramírez. Fui costurera, fui viuda, fui víctima. Hoy soy madre, soy abuela, soy mujer y soy feliz. Y si alguno de ustedes piensa que estoy vieja para empezar de nuevo, solo les diré una cosa. El diamante es la piedra más vieja del mundo, y sin embargo, es la que más brilla. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, si te hizo pensar en tu madre, en tus hijos o en tu propio valor, comparte lo que sientes en los comentarios. ¿Perdonarías como lo hizo Elena? ¿Crees que la justicia llega tarde o temprano? El camino de Elena termina aquí, pero el tuyo continúa. No permitas que nadie te apague. Gracias por caminar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte, porque aquí contamos verdades que sanan. Hasta la próxima historia. Aviso importante. Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia.
Cualquier parecido con personas vivas o muertas, eventos reales o lugares, es pura coincidencia. Realidad social. Aunque esta historia es ficticia, aborda problemáticas graves y reales como el abandono de adultos mayores, la violencia económica intrafamiliar y la negligencia infantil. Lamentablemente, muchas personas sufren estas situaciones en silencio dentro de sus propios hogares. Busca ayuda. Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de maltrato, explotación financiera o abandono, no estás solo. En México puedes contactar al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o llamar a la línea de la vida al 800-911-2000 para recibir orientación legal y psicológica gratuita. Denunciar es el primer paso para recuperar tu dignidad.